Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes, niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos. Esto es el Rey Desnudo de los jueves, que a partir de hoy se llama No hay más. Estoy buscando un montón de títulos que me gustaban un montón, pero ya hay podcasts que los han tomado todos como... Todo el mundo tiene un podcast. Esto no es un podcast. He decidido que esto no es un podcast. Esto es solo la revista semanal, un streaming que no es un podcast, y que llevamos haciendo 266 semanas, lo cual se dice rápido, pero son bastante más de 5 años. Y eso sin contar, por ejemplo, los 2 en vivo que hicimos esta semana, que no cuentan como parte de No hay más, la revista semanal del Rey va Desnudo. En realidad la revista semanal no tenía nombre, tenía descripción. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias como siempre a Robm por mandarme los chats de la semana, muchísimas gracias a Rosy por hacer el desglosado de los temas que vamos contando, que vamos recorriendo a lo largo de las 3 horas que nos reunimos aquí los jueves. Y pues la idea aquí, como siempre, es provocarlo a usted para que piense distinto, aunque se enoje conmigo. Se enoja mucha gente conmigo. Y en estos últimos días he conseguido muchísimos enojados, porque precisamente debido a una cosa, el video de ayer, que se llama Cuando Ayuso era chavista, el video de ayer comentaba las reacciones que hubo a raíz de lo que hice el domingo respecto de la invasión a Venezuela. Sí, que solo fueron unos pocos soldados y solo fueron unos pocos aviones y solo mataron a unas 80 personas. Es una invasión, eso es una invasión. Hablé de la invasión y hablé del secuestro de Maduro. Sí, es un secuestro, no es un arresto por las cuestiones de carácter legal. Y hubo gente que se puso pero verdaderamente como la loca, ¿no? Ay, tú quieres a Maduro. Y no, yo lo detesto con todo el alma. Pero es que este precedente pues, establece otros precedentes que pueden ser muy peligrosos, ¿no? Pero bueno, el chiste es que tiene muchísima gente enojada conmigo y otros que están muy enojados conmigo porque yo no estoy de acuerdo con que Estados Unidos porque no estoy de acuerdo con Maduro. Y no, tú te estás yendo con la propaganda yanqui en contra de Maduro, que era tan buena persona y que tenía una situación económicamente tan boyante a los venezolanos. Pues mira, no me cuentes cuentos porque no es cierto. Lo que pasa es que la gente sigue viendo la realidad como un partido de fútbol. O estás con Estados Unidos o estás con Maduro. No, pues yo estoy con los venezolanos de a pie, man. Oye, ¿estás con Israel o estás con Hamas? No, yo estoy con los gazatíes que sufrieron una serie de unos ataques brutales durante 2 años, del mismo modo que estoy con los israelíes, que previo a esa incursión israelí, asesinaron brutalmente, fueron víctimas de unas bestias, de las bestias de Hamas, ¿no? Entonces yo no tengo por qué tomar partido entre un hijo de puta y el de enfrente. Yo tomo siempre partido por las víctimas de los hijos de puta, y ya la gente se debería haber empezado a acostumbrar a eso. Y bueno, vamos a empezar rápidamente hoy, luego les pido ayuda. Tengo que pedir más ayuda que nunca porque el canal está en crisis. Vamos, este canal vive en crisis permanente desde su nacimiento y sobre todo desde que decidí lanzarlo en serio. Porque ahí cuando subía yo un video cada vez que se me daba la gana y se me ocurría y no tenía ningún compromiso ni nada, y además lo hacía en mi estudio de fotografía o lo hacía en mi casa y sin recursos, pues era una cosa, pero es una cosa totalmente distinta la de hoy, que es donde pues, el canal tiene gastos que hay que cubrir y el tiempo que le dedico al canal es un gasto que hay que cubrir porque yo desafortunadamente no soy rico. Ojalá lo fuera, fíjense, sería muy cómodo. Bueno, entonces, tengo un lío aquí de ropa. Bueno, vamos a ver qué nos dicen antes de entrar. Y para entrar en tema, porque inmediatamente vamos a entrar en tema con una de las preguntas que ya vi. Muchas gracias a Larus Salvat. ¿Crees que sea posible un mayor acercamiento entre Europa y Latinoamérica? Lo está tratando de impedir la derechuza. Entonces los agricultores franceses, los de los chalecos amarillos, esos que siempre han sido movidos por la derechota más radical francesa, están tratando de evitar que se firme el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea, un tratado que es beneficioso, aunque evidentemente
va a causar efectos no deseados, porque pasa con todo. Tú hagas lo que hagas, vas a tener algunos efectos no deseados y otros efectos deseados. Y lo que se hace en el mundo real es ver si hay más beneficios que perjuicios. Si hay más beneficios que perjuicios, pues ese es el camino que adoptas. En este momento, la firma del Acuerdo Mercosur-Unión Europea creo que sería un paso para un mayor acercamiento entre Europa y Latinoamérica. No lo quiere la derecha. La derecha latinoamericana quiere acercarse a Estados Unidos y la derecha europea no quiere que Europa se acerque a nadie. De ser posible que se destruya la Unión Europea, se vuelva a convertir en una serie de paisitos, de preferencia en guerra entre ellos, como estuvieron durante 3000 años, y que no molesten a sus señorías imperiales, Vladimir Vladimirovich Putin y Donald John Trump. Bueno. Me dice Emma Engracia Pérez. Hola Mauricio, ¿qué opinas de la fotografía de la niña de Napalm y cuál fue su impacto para el mundo en la guerra de Vietnam? La niña de Napalm, a la que estás llamando la niña de Napalm, es Kim Phuc. Kim Phuc era su nombre, no me acuerdo si era Fatri o Fathi su apellido. Esta es la imagen a la que estoy haciendo referencia. La aldea de Trang Bang fue atacada con napalm. Napalm es una forma de gasolina gelatinizada que se pega a todo. Se usaba para deforestar la selva vietnamita, porque allí se escondían tanto los Vietcong, que era la guerrilla vietnamita de Vietnam del Sur, como el ejército de Vietnam del Norte, que los dos estaban luchando en contra de la ocupación de los Estados Unidos. Entonces, decía yo, la aldea de Trang Bang fue bombardeada, y esto fue en junio de 1972. Te voy a contar. Primero, la cuestión personal, luego vemos con la cuestión internacional. Yo, en 1972, estaba agudamente consciente de la guerra de Vietnam, como toda la gente de mi generación, por una cosa. Yo tenía 17 años y sabía que había jóvenes de 17 años tan imbéciles como era yo a los 17 años, porque todos a los 17 años somos imbéciles, creemos que controlamos el mundo. Bueno, es propio de la adolescencia, pero si somos honestos, nos vemos al espejo y sabemos que no nos encontramos el culo con un espejo grande y de las dos manos, ¿no? Entonces, yo me veía al espejo y me imaginaba 6 semanas de basic training, de entrenamiento básico, y luego te daban un fusil y te tiraban a la selva. No, obviamente podías ir a la ocupación en Alemania, o si eras el hijo de Fred Trump y te llamabas Donald John Trump, pues entonces tu papá le pagaba un médico para que dijera que tenías unos espolones en el pie y no podías ir a Vietnam. Y entonces así se zafó Trump. Pero la mayoría de la gente era mandada, sobre todo los más jodidos, eran mandados a la guerra a los 17 años. Y yo decía, no, es que yo no creo que eso sea correcto, ¿no? Sí, había guerras que las pelean siquiera los soldados profesionales, no los conscriptos obligatorios en Estados Unidos, que había conscripción obligatoria sin motivo ni razón después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces cuando apareció esta fotografía, para nosotros todos fue un shock enorme, porque se veía el horror de la guerra en todo su esplendor. ¿Qué pasa? A esta niña le había caído una cantidad de napalm, de gasolina gelatinizada, y se arrancó la ropa que estaba ardiendo y se echó a correr junto con todos los demás personalidades, los demás niños sobre todo, que vienen corriendo, mientras atrás vienen los soldados estadounidenses, y al fondo se ve la aldea de Trang Bang completamente destruida. Entonces, pues para nosotros significó muchísimo. Yo tuve muchos amigos estadounidenses que fueron veteranos o que se zafaron de la guerra. He conocido canadienses que fueron, por negarse a ir a la guerra, se fueron a vivir a Canadá, ¿no? En Vancouver conocí a un tipo genial que a los 18 años dijo, con permiso, yo cruzo la frontera, me voy a Canadá. Recibía a los jóvenes que no querían ir a la guerra. Yo conocí a varios veteranos, algunos de ellos fue un muy amigo mío, Don Patterson es uno de ellos, creo que por ahí anda todavía en San Miguel de Allende, México. Hicimos un montón de cosas juntos, estaba totalmente chiflado, pero una persona maravillosa.
a muchos otros veteranos que vivían en San Miguel de Allende, a un amigo que era carpintero de Hollywood, carpintero para películas, pero él vivía en San Francisco, y gente así. Para mí era gente que tú los querías ver, cuando tenías 17 años, los querías ver como asesinos que habían ido y le habían hecho esto a los niños, ¿no? Luego te dabas cuenta que eran víctimas, tan víctimas como los niños, no tanto, pero eran víctimas de una guerra absolutamente estúpida, parte de la Guerra Fría, parte de la guerra por la primacía y la hegemonía del planeta entre la Unión Soviética, fundamentalmente, y los Estados Unidos. Entonces, sirvió de, o sea, eran cosas que te abrían los ojos a una realidad que era bastante horrenda, ¿no? No es que fueras comunista, es que no querías que Estados Unidos estuviera en Vietnam. Estados Unidos estaba en Vietnam porque no quería el comunismo, pero parece que los vietnamitas sí querían. Pues mira, los dejas que lo hagan y luego ya veremos cómo les va. Si el comunismo es tan malo, se desmorona solo, que es lo que acabamos descubriendo. Kim Phuc, por cierto, para hablar de ella, porque ella es el personaje importante aquí nuevamente, Kim Phuc fue atendida en Vietnam, fue cuando Estados Unidos, el 30 de abril de 1975, fíjate, me acuerdo de la fecha, no me acuerdo del nombre de alguien con quien he tenido una relación estrechísima, pero el 30 de abril de 1975, Estados Unidos abandona finalmente Vietnam, el ejército de Vietnam del Norte y el Vietcong se proclaman vencedores y empieza la reconstrucción de Vietnam, y entre las personas atendidas por el nuevo estado de Vietnam estuvo Kim Phuc, que luego fue llevada también a Cuba, estudió en Cuba, estudió en la Universidad de La Habana, como era lógico, siendo todos parte pues del entorno soviético. Y finalmente en 1997 decidió irse a Canadá. Y desde entonces vive en Canadá, sigue con tratamiento, por las quemaduras que recibió en la espalda, sobre todo, son horrendas. Pero es una familia, ha tenido hijos, es una mujer, pues hombre, ¿de qué edad tendría? Kim Phuc es del 63, es 8 añitos menor que yo, o sea que tiene 62 actualmente, vive en Canadá y tiene una fundación, la Fundación Kim, dedicada a ayudar a los niños que sufren por la guerra. Me parece que es una labor maravillosa por parte de Kim Phuc. El último punto que quería yo señalar es que cuando Estados Unidos ocupa Vietnam del Sur, obligó o facilitó que muchas personas fueran colaboracionistas de los Estados Unidos. ¿Te imaginas cuando salió Estados Unidos de Vietnam, cómo les fue a esas personas? Las personas fueron horriblemente represaliadas por parte precisamente del nuevo gobierno comunista de Vietnam unificado, y eso provocó la salida de cientos de miles de vietnamitas, lo que llamaban la gente de los barcos, hacia Estados Unidos. Es solo cruzar el Pacífico, ¿no? Es cruzar el Pacífico en barquitos bastante frágiles, y cientos de miles de personas, cientos de miles de vietnamitas, que son los que hoy forman la comunidad vietnamita en los Estados Unidos, a los que ya querrá echar Donald Trump seguramente, que huyeron a Estados Unidos porque no se habían podido ir en los últimos helicópteros que dejaron Saigón. Las imágenes del último helicóptero que sale de la Embajada de Estados Unidos en Saigón, en la retirada de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, son aterradoras y las encuentras aquí en YouTube. Luego, bueno, Sebastián Z. Vuc 2489 nos felicita. ¿Qué piensas del incremento por decreto del salario mínimo de Petro? No tengo idea, no estoy siguiendo la realidad de todos los países, I'm sorry. Y dice Noel Nacho Quesada, supo de la mujer que murió por el ICE. No murió por el ICE. Un agente del ICE la asesinó, que es un poco distinto, ¿no? Ya están rondando fake news diciendo que ella era terrorista o que les tiró el auto encima, efectivamente. De hecho, fue exactamente lo que dijo Donald Trump. Es que vamos a empezar por allí. ¿Qué les parece? Miren, hace tiempo, y me lo señalaba alguien en Twitter, yo dije, esto van a acabar matando estadounidenses, van a acabar dándole tiros a la gente y un día le van a dar un tiro a un estadounidense. Y él me dijo, ¡ay, tú eres adivino! No, hombre, es que es lo más lógico del universo. Tú no puedes
llamar a quien sea, sin ningún requisito, ya no de capacidad física, sino ningún análisis de su estabilidad mental, invitarlo a actuar por la fuerza, y darle armas, darle autoridad y garantizar la impunidad sin estar invitando un desastre. Probablemente muchas personas se apuntaron porque son buenas personas y creen que así defienden a su país. Está bien. Pero seguro que con ese tipo de convocatoria también estás convocando a un montón de bestias. Ayer salía la foto de uno de estos agentes del ICE con las runas de las SS tatuadas atrás de la oreja. Es decir, evidentemente cuando haces algo como Kristi Noem, de la secretaria de Seguridad Interior, la forma en que convocó a los agentes de ICE, porque Donald Trump este año les dio un presupuesto absolutamente delirante, pues convocó a quien fuera. Entonces hay gente ahí que fueron de los insurrectos del 6 de enero de 2021 que están ahora en ICE. Es lógico que vas a llamar a bestias de gatillo fácil y de poco respeto por la vida humana. Entonces tampoco es que yo sea un gran profeta y un gran Nostradamus, será lógico, eso es lo que pasa siempre. La mayoría de la gente no va a ser asesina, pero si dices aquí se permite asesinar, pues van a ir los que quieren eso. Bueno, vamos a ver el video. Pero les voy a dar, los antecedentes se los doy después, porque yo me enfrenté primero al video y luego a los antecedentes. Quiero que vean cuando le tratan de abrir la puerta, cómo ella retrocede y las ruedas delanteras giran a la derecha para huir, mientras se le está poniendo enfrente un agente de ICE. No se le tira enfrente. Está girando y las ruedas se ve que giran para escapar del hijo del hijo de ICE, del hijo de Trump, que está tratándole de abrir la puerta. No sabemos quién es, no sabemos nada. Esto es lo que ves. Así como están los autos del ICE atrás, hay un auto de ICE enfrente de donde sale el asesino. Véanlo ustedes. Esa es la parte relevante. La mujer que grita todo el tiempo estaba en pijama, todavía ni siquiera había salido de su casa. ¿Qué es lo que pasa? Les voy a dar los antecedentes. No, pero primero déjenme enseñarles algo. Esta mujer es Renee Good. 31 años tenía, o 33, por allí. Poeta y escritora y esposa y mamá y guitarrista de mierda de Colorado, experimentando Minneapolis, Minnesota. Pues lo que experimentó en Minneapolis, Minnesota, fue que un agente de ICE la matara de 3 tiros en la cara. He visto las fotografías del cuerpo, son tan escalofriantes como son siempre esas fotografías. Esta es esa mujer, poeta, escritora y esposa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El señor Donald Trump, quien ustedes conocen seguramente por sus trabajos, inmediatamente publicó lo siguiente. Acabo de ver el video del evento que tuvo lugar en Minneapolis, Minnesota. Es algo horrible de ver. Sí. La mujer que gritaba era obviamente una agitadora profesional. La mujer que impugna la acción de ICE desde el principio. Y que empieza a gritar, what the fuck, cuando se da cuenta que le han disparado a una chica que está en su auto. Y la mujer que conducía el automóvil era muy desordenada, obstruyendo y resistiéndose, y después, violenta, voluntaria y viciosamente, atropelló al oficial de ICE. Permítanme, vieron ustedes que no lo atropelló, ¿no? Dio la vuelta y él le dispara, todavía cuando está pasando ella junto a él, le da el último tiro. Fueron 3 tiros los que le dio. Atropelló al oficial de ICE que parece haber disparado contra ella en defensa propia.
Con base en el video adjunto es difícil creer que esté vivo, pero ahora se está recuperando en el hospital. No es cierto, salió caminando, no lo tocó ella jamás. La situación se está estudiando en su totalidad, pero el motivo por el que están ocurriendo estos incidentes es debido a que la izquierda radical está amenazando, asaltando y poniéndole obstáculos a nuestros oficiales de cumplimiento de la ley y agentes de ICE todos los días. Solo están tratando de hacer el trabajo de hacer a América segura. Necesitamos apoyar y proteger a nuestros oficiales de cumplimiento de la ley de este movimiento de izquierda radical de violencia y odio. Voy a volver a poner el video. Perdón. Hablan con ella, de pronto trata de abrirle, ella se pone en reversa y aquí atrás tenemos al que venía del otro auto, ¿sí? A la gente que viene del otro auto y se pone frente a ella. Saca y dispara. Ella, por supuesto, pierde el control, choca contra otro automóvil y contra un árbol. Y los ciudadanos que están ahí, evidentemente, se horrorizan. Evidentemente, están en estado de shock, pero tienen el valor, esa mujer que está en pijama, de seguir tomándolo todo. Hay varios vídeos, hay multitud de vídeos, todos más o menos se muestran lo mismo. Al parecer este es el asesino que corrió inmediatamente hacia ella. Todos los vídeos muestran lo mismo. La historia es que además trataron de un señor que estaba allí y dijo: soy médico, voy a verla. Los agentes de ICE le impidieron porque ellos tenían sus propios médicos. La ambulancia llegó 15 minutos después. No, como estaban los autos de ICE, no pudo acercarse la ambulancia con una camilla. Fueron, según los testigos, 4 o 5 paramédicos a atender a esta mujer. Quiero que la vean ustedes de nuevo, por supuesto, a Renee Good. Y no había nada que hacer, pero como no tenía ni siquiera camilla, se la llevaron en volandas, tomada de brazos y piernas, muerta, hasta la ambulancia que estaba atrás para poderla poner ya en una camilla y taparla, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son los antecedentes? Que cuenta la mujer que tomó el video, que dice ella: yo no quiero salir en la televisión, pero no voy a permitir que Donald Trump diga, o que la secretaria de Seguridad Interior diga mentiras. Empezamos a oír silbatos. Bien. Los ciudadanos estadounidenses enemigos de ICE, y ahí es donde te digo que ser anti-yankee tiene sus, tiene sus matices, o eres imbécil. Los ciudadanos estadounidenses que están en contra de ICE y que están defendiendo a sus vecinos inmigrantes, legales o ilegales, han desarrollado formas de avisarse cuando viene una redada de estos orangutanes. Y entonces ella oyó los silbatos que avisaban que venía ICE, y varios ciudadanos bloquean a ICE, como lo hizo Renee Good. Tratan de bloquear los vehículos de ICE en lo que se refugian las personas que pueden ser las víctimas de estas bestias, cuyo objetivo, por supuesto, es echarlos del país, aunque hayan estado allí todos los años que usted quiera, aunque hayan pagado sus impuestos, aunque hayan colaborado, aunque nunca hayan cometido, ni siquiera hayan escupido en la calle, da igual. Hay que echar a 1 millón al año por órdenes del Himmler Stephen Miller. Empiezan los silbatos, esta mujer sale con su auto a dificultar el paso de los vehículos de ICE, y la otra sale con su teléfono a grabar lo que está pasando sin esperar, por supuesto, sin esperar que iba a acabar grabando un asesinato a sangre fría. Estuve leyendo algunas cosas que se explican sobre la capacitación o formación o entrenamiento que reciben los agentes de ICE. Nunca se deben poner frente a un auto.
cosa que el otro hizo, pero no lo hizo en realidad porque vio que el otro estaba dando vuelta. Nunca deben disparar más que en defensa propia, y allí no hay defensa propia alguna. En fin, que incluso las reglas propias de los agentes estos van en contra de lo que se hizo, pero da igual. A él no le va a pasar nada. Les voy a poner otro video de lo que pasó después. Lo que muestra caos después de los disparos en que se vio involucrado ICE. Quiero que vean cómo atacan con gas pimienta a ciudadanos de lo más inocente. Ve eso. Estás hablando, estás haciendo el horror de hablar con una gente y la gente te dispara en la cara una bomba de gas pimienta que se utiliza para lanzarse contra grandes multitudes. Más allá de la actitud bestial de estos miembros de la Gestapo o de la KGB o de la policía más brutal que tú quieras, de los carabineros de Chile durante la dictadura, de la policía argentina, de la Stasi alemana durante la época soviética, yo estoy con los estadounidenses, con esos que están allí enfrentándose a tipos que ya le dispararon a uno y que bien podrían decir que por sentir que su vida está en peligro, pueden dispararle a cualquiera de ellos. Y sin embargo no se van. Sin embargo se quedan. Y entonces les disparan gas pimienta directo a la cara. No están haciendo nada más que estar de pie allí. Al suelo. ¿Se acuerdan ustedes del hombre y el tanque? Cuando China destruyó el movimiento democrático de Tiananmen, del cual está prohibido hablar hoy en día en China, quiero recordar. Bueno, pues ahí tienen uno haciendo algo ligeramente similar. Finalmente se bajan y van a tratar de golpear. Defenderte de gas pimienta con una sombrilla, me parece, entonces al suelo. Al suelo la señora. ¿A qué le tienen miedo? Si tú le tienes miedo a la ciudadanía y como ciudadanía consigues que te tengan miedo, ¿qué es lo que están haciendo ahora finalmente los ciudadanos en Irán? Están perdidos. Cuando ayer alguien me hablaba de ayer que teníamos el streaming, alguien me hablaba de la esperanza, yo decía, la esperanza es que Europa se consolide y se una en un puño y diga, hasta aquí. La esperanza es que los oligarcas rusos digan que ya Putin les está saliendo demasiado caro porque están empezando a perder dinero. Y acuérdense que, como decía un amigo mío que era millonario, no hay nada más miedoso que $1 millón. Bueno, sí, $2 millones. Y que puedan decidir que tienen suficiente de Putin y su guerrita y le den la nota de despido, que por supuesto es que se caiga de un piso 14, ¿no? Que es más o menos la forma en la que a la gente la retiran de su empleo en el gobierno ruso. Bueno. El video sigue. Podemos seguir viendo el nivel de barbarie. Y esto lo está mostrando Fox News. Seguramente están diciendo que todos estos son agentes. No me acuerdo de lo que decían y no lo estoy oyendo en este momento. Seguramente están diciendo lo peor de los manifestantes, pero lo están mostrando. Entonces la esperanza es la caída de Putin, la esperanza es una Europa fuerte y la esperanza son los estadounidenses de a pie que no están por la labor de hacer lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, aunque hayan votado por Trump. No olvidemos que hay inmigrantes de derecha, como tenemos venezolanos de derecha aquí en España, que votaron por Trump porque iba a hacer todas las cosas que prometió y reducir los precios y llevarse a los delincuentes, a los inmigrantes delincuentes. Y eso a los inmigrantes, algunos inmigrantes de derecha, probablemente a muchos inmigrantes de derecha
que no han cometido delitos, les parece muy bien que les quiten a los delincuentes del barrio. Y no sabían, no se imaginaban, y están en contra de lo que está pasando hoy. ¿Y cuál es la otra esperanza? Ayer Donald Trump confesó, como antes había confesado en una reunión del Partido Republicano, Steve Bannon, que es el líder intelectual, el líder de pensamiento, llamémosle así, del nuevo nazismo, de toda la derecha, trata de unir a su alrededor de su obesa y desaliñada figura, a toda la derecha mundial. Y Steve Bannon dijo hace unos meses, si no logramos acabar con la labor en estos 3 años, nos van a meter a muchos de los que estamos aquí a la cárcel, incluido a mí. Él ya estuvo en la cárcel. Pero Donald Trump ayer dijo algo muy importante. Confesó. Dijo, si no ganamos las elecciones de medio mandato en 2026, me van a hacer un juicio político. El impeachment, que no es exactamente un juicio político, es un juicio de impugnación al puesto. Es una forma de decir que sabes que has infringido la ley. Si dices, bueno, es que si la policía entra en mi casa, me van a meter a la cárcel, pues quiere decir que tienes o estás cultivando cannabis en el sótano, o tienes cuerpos de personas a las que asesinaste, o tienes material robado, cantidades de drogas o cosas por el estilo. O tu equipo de comunicación con el Kremlin, ¿no? Es decir, el decir que lo van a someter al impeachment es una confesión de que sabe perfectamente que está infringiendo la ley, que está violentando todo el sustrato de convivencia que tiene Estados Unidos, nos guste o no, esa es otra cosa. Y al defender a la gente que se opone a estas bestias, no estoy defendiendo la política estadounidense en el resto del mundo, ni estoy defendiendo lo que hizo en América Latina en el siglo XX. No. Pero es que Estados Unidos no es una sola cosa, es muchas cosas. Son 300 y tantos millones de gente, 400 ya, millones de personas. Y algunos de ellos están conmigo y son de los míos. Y no voy a negarlo, simple y sencillamente porque, soy anti-yankee. Así que, pues eso es lo que tenemos enfrente. Esperanzas, he dicho cuatro cosas que dan esperanza. El impeachment de Trump con el triunfo de los demócratas, con estos estadounidenses que salen a la calle a pecho descubierto a enfrentarse a tipos enmascarados, violentos, armados, impunes. Yo en México me llegué a enfrentar a la policía, no en estos terrenos, pero yo me llegué a enfrentar a la policía sabiendo que ellos tenían impunidad y da mucho miedo. Había unos chicos que lavaban autos frente a mi casa. Yo les dejaba usar agua de mi pequeñita cochera para que lavaran autos y se ganaran la vida. Cuidaban autos y lavaban. Y un día por la ventana veo que se están llevando a uno que además le fallaba una pierna, era muy joven, delgadito, Carlos. Y caminaba como los barcos en alta mar, ¿no? O sea, tenía un problema. No sé de qué tipo, de una de las piernas. Y veo que lo están subiendo a una patrulla de la policía y salí como un tiro. Oiga, oficial, disculpe la molestia, no quisiera yo interrumpirlo en la importante labor que está usted haciendo al defender a la ciudadanía, pero ¿qué hizo? No, es que nos insultó. No, Carlos, no tienes que insultar a la policía. Oiga, pero es que mire, no se lo puede llevar. ¿Por qué? Porque no está bien que se lo lleve. ¿Qué hizo? ¿Cometió algún delito? ¿Hay una orden de arresto contra él? No, pero es que me dijo muy feo. Yo sabía que ellos le pagaban a la policía para poder estar cuidando autos. Y yo, mire, no, pues usted es que no se lo va a llevar. Y empezaron a salir vecinos que sabían perfectamente que si esos chicos no los dejan cuidar carros, cuidar coches, carros decimos en México, cuidar coches y lavar coches, conocen el movimiento de la calle, o sea que saben cómo asaltarnos a todos en casa. Y empezó a salir gente, entre ellos uno que traía una gente de, no sé de qué era, de seguridad, pero traía una Magnum aquí, camisa blanca, corbatita y el cañón colgando aquí.
Logramos convencer a la policía que no se los llevaran, ¿no? Pero daba miedo ir incluso a una cosa así de, oiga, no se lo lleve. Lo que están haciendo estas personas, a mí me quito el sombrero y son de los míos. Ojalá y con esas esperanzas podamos tener algo mejor en el mundo de lo que nos están queriendo dar esos. Espero que se logre rescatar el audio del video sobre Venezuela, dice María del Rosario Segura 131. Como no se rescató el audio, porque no se rescató el audio, pero el guión sí lo puse, ya no está en acceso. El video de ayer ya no está accesible en los en vivo, sino está accesible como un video más de los normales, precisamente el que tiene esta miniatura. Y al final, la parte que se perdió irremediablemente, lo puse en letrero, en texto, para que lo puedan disfrutar. Discúlpenme, me hice un lío enorme por cambiar el fondo. Como están viendo aquí que tengo este nuevo fondo, estas nuevas barras de colores que eran para ayudar al trabajo de quien me hace favor de promovernos en TikTok, pues metí la pata. Era un error mío. Qué raro que fue un error mío, ¿no? Yo no me equivoco. Tengo 2 años viviendo en Barcelona. ¿Qué recomendaciones me darías para inmiscuirme de a poco en la política de la región? Madre mía. Pues mira, yo no conozco la política catalana. He estado en Barcelona 3 veces 4 en mi vida. Pero para inmiscuirte en la política tienes que saber qué quieres. Si eres de izquierda razonable, pues vas al Partido Socialista Catalán, al PSC, a la agrupación del PSC de Barcelona, y dices, hola, quiero militar en el partido. Si eres de los que creen que la revolución y hay que destruir al Partido Socialista y todo eso, pues entonces te vas a donde están los de Podemos o Izquierda Unida, o el Partido Comunista, que por ahí anda, ¿no? Si eres independentista catalán, pues te vas a los independentistas de ultraderecha, que son los de Junts, o te vas con los independentistas de ultraizquierda, que son los de Rufián. O si eres de ultraderecha, pero quieres fingir que no lo eres, pues te vas al PP. Y si no, pues ya te puedes ir a Vox. Es decir, para inmiscuirte en la política de cualquier región en España, lo mejor es trabajar a través de los partidos. La otra es adherirte al movimiento vecinal o alguna otra organización de carácter social. El movimiento vecinal es muy activo en España, sin duda, y muy útil, pero se circunscribe al barrio, ¿no? Son las únicas ideas que te puedo dar. Yo aquí, después de estar en España un par de años y ya con pasaporte español, ya conocía yo al secretario general. Fui y le dije, oye, mira, es que vengo a apuntarme. Sí, cómo no, ven. Me inscribí como militante en el Partido Socialista. A las 3 meses me invitaron a un curso de iniciación a militantes, donde me contaron la historia del partido, lo que quiere el partido, lo que no quiere el partido, etcétera, y empecé a trabajar en el Partido Socialista. Ahora el que da parte del curso a militantes soy yo. Yo cuento la historia del socialismo y del PSOE. Pero y está el último curso que di a militantes está aquí en YouTube, lo puedes buscar. Quizás eso te puede decir cómo somos los socialistas. No te obligo a que estés con nosotros. Si estás contra nosotros, pues ya nos encontraremos por allí. Antonio Grael me recomienda un grupo de rock, más bien psicodélico, que incorpora una sanfoña. ¿Será sanfona? Sí, no. ¿Sanfona o zampoña? Las zampoñas son estos flautas andinas, que son una serie de tubitos, obviamente afinados, que yo llegué a tocar alguna vez. Y la sanfona es el hurdy-gurdy o pied-à-roue, que es este instrumento de cuerda al que le das vueltas a una ruedita. Cualquiera de ellos me parece interesante. Cantan en occitano, debe ser sanfona. Se llaman Brahma, los busco. ¿Cree que la Unión Europea debería haber hecho más caso a Josep Borrell cuando advertía de depender demasiado de Estados Unidos hace bastantes años? No sé hace cuántos años lo decía. No hagas preguntas así de vagas, ¿no? Pues mira, en 1982 lo dijo Borrell. Digo, bueno, a lo mejor era demasiado temprano. En 2014 lo dijo Borrell.
Ya con Donald Trump quizás sí, pero no sé, es como llorar por la leche derramada, ¿no? Dos preguntas. ¿Crees que parte del ejército, Tony Luis, 4907, crees que parte del ejército se unirá a los manifestantes en Irán? Ayer vi por lo menos un video en el que, al parecer, la Guardia Islámica se pasó del lado de los manifestantes cuando vieron, como siempre, cuando le ves las orejas al lobo, aprendes a aullar. Hay posibilidades de que Reza Pahlavi tome el poder. Reza Pahlavi II. No es Reza Pahlavi II, es Reza Pahlavi. El padre era Mohamed Reza Pahlavi, pero él es solo Reza Pahlavi, entonces no hay ningún dos allí. Me acuerdo cuando llegó a México, muy jovencito, Reza Pahlavi, con su padre, que estuvo brevemente asilado en México, después de la gloriosa Revolución Islámica. Y Revolución Islámica que nadie sabía qué tan horrorosa iba a ser, pero sí sabíamos lo aterrador que había sido el Shah y lo aterrador que había sido el golpe de Estado de Estados Unidos, que volvió a poner al Shah después de la brevísima época de Mossadegh, que fue el único político serio, profesional, responsable, honesto, decente y democrático que trató de sacar a Irán de su ancestral atraso. No te diré que Teherán estaba occidentalizado con el Shah, pero sí el resto de Irán, evidentemente. Entonces, me parecería muy extraño que el rescate de Irán se hiciera por la vía de un Shah, de un emperador. Pero por otro lado he leído declaraciones de Reza Pahlavi diciendo que lo que hay que hacer es instaurar una democracia liberal y una monarquía parlamentaria. Aún así me parece un poco dimodé, un poco fuera de tiempo, porque las monarquías parlamentarias son razonables hasta un momento determinado, ¿no? Hasta España, quizás en el 75, 78, en la transición, pero después de eso, proclamar un emperador para luego hacer una monarquía parlamentaria suena raro. Lo que he visto mucho en Twitter, lo tengo que decir, es que antes que llamar a la democracia, por lo menos los que tuitean, que igual son granjas de bots, no olvidemos, yo estoy enamorado de mi pequeña, este esfuerzo de inteligencia artificial que hice, de una granja de bots. Igual son una granja de bots, pero antes que llamamientos a la democracia, había una esperanza por Reza Pahlavi. Cuando tú buscas Irán en este momento en Twitter, entonces hay posibilidades de que Reza Pahlavi tome el poder. Considerando todo eso, sí, porque puede ser un factor de unidad. No sé hasta qué punto los sectores más democráticos, como el que encabeza mi adorada Masih Alinejad, o Masih Alinejad, no sé cómo se pronuncia, la verdad. Yo le traduzco incluso cosas al español, pero no sé cómo se pronuncia su nombre. Una mujer de una valentía a prueba de bombas. No sé si ella estaría, de la gente como ella, estaría a favor del regreso de un Shah, por democrático que se dijera ser, ¿no? ¿Crees que Diosdado es el topo? No, yo creo que hablaron con Delcy desde antes. Allí todos estuvieron de acuerdo, o sea, la impresión que da, no lo sé, cuidado. Ustedes, estamos muy acostumbrados a gente como Pedro Baños o los minions de Iker Jiménez, que te dicen las cosas como si supieran qué son. Nadie sabe cómo se produjo la caída de Maduro, pero es razonable sospechar que fue un trabajo interno, es decir, que ya estaba de acuerdo la cúpula, el resto de la cúpula venezolana, en sacrificar un alfil para que no ahorcaran a la reina, ¿no? ¿Cómo reaccionaría la OTAN ante una posible invasión de Groenlandia? No lo sé. No creo que ni los miembros de la OTAN lo sepan, porque Estados Unidos es la fuerza principal dentro de la OTAN, ¿no? Como explicaba yo ayer, la OTAN no tiene ejército, la OTAN no tiene aviones, no tiene ni un avioncito de papel. La OTAN no tiene armas, ni pistolas de agua, porque la OTAN es una organización de defensa mutua. Los ejércitos de la OTAN son los ejércitos de cada uno de los países que es miembro de la OTAN.
Los aviones de la OTAN son las fuerzas aéreas de todos y cada uno de los países que forman a la organización. Cuando la organización decide actuar de alguna manera, como en el bombardeo de Yugoslavia, con el que lloran tantos pronazis, proserbios, que salvó la vida de millones de albano-kosovares, musulmanes, por cierto, la OTAN salvando musulmanes, ¿por qué no? Lo que se hizo fue destacar partes de los ejércitos de los países de la OTAN, pero nadie llamó no hay avioncitos de la OTAN que estén haciendo entrenamientos, ¿no? Y entonces plantearía una ruptura brutal que exigiría que la OTAN echara a Estados Unidos de la OTAN, fíjate. Y es en el momento en que yo digo, y parece que hay indicios, afortunadamente, de que Europa ya está reaccionando. Anteayer, cuando yo escuchaba al primer ministro polaco, que es un hombre de ultraderecha, Donald Tusk, pero no putinista, es decir, es tan de derecha como Víctor Orbán, el húngaro, pero no es putinista, diciendo que estábamos en peligro y que hay que promover la unidad de Europa. Yo estaba totalmente de acuerdo. Sin Europa esto se va a la mierda. Sin Europa esto se acabó. Decides en manos de quién quedas, o quedas por posición geográfica en las garras de Trump y en las garras de Putin. Europa será de Putin y América Latina será de Trump. Asia será de China y África, pues a ver qué le hacen a África. Y las posibilidades de volver a tener libertades y democracia y este tipo de cosas, y programas como este, pues no, va a desaparecer radicalmente. Tu intro es parecido a When the Levee Breaks de Led Zeppelin, ¿verdad? Jaja, me gusta, no tengo idea. Son cosas que digo, he sacado de un servicio de royalty free, de música libre de derechos, que es la que utilizo para hacer los vídeos aquí. Uno de los gastos para los que necesito que me ayuden. Y por lo tanto estoy pidiendo su apoyo para que nos ayuden económicamente a través de Patreon, que está arriba a la derecha, o PayPal abajo a la izquierda, o Ko-fi incluso, y los enlaces están en la descripción de este vídeo. Si por otro lado no tienen posibilidad de apoyarnos económicamente, no hay ningún problema, pero recomiéndenos con la abuela, con la tía, con el compadre, con la comadre, con el sobrino, con el primo, con el tendero, con los amigos con los que juegan al póker en el bar, o al cubilete en la cantina en México, o a lo que jueguen en los boliches en Argentina. No sé a qué juegan, supongo que se tiran faconazos en los pies. No es cierto. Pero bueno, apóyennos, den me gusta, recomiéndenos, comenten, y todo eso hace también que YouTube promueva un poco más el canal. Es lo más que puedo decir. Muchas buenas. He visto los videos de divulgación de Javier Santaolalla, vi alguno hace muchos años. Y si es así, ¿qué opinas de ellos? No tengo mucho que opinar al respecto. No opino de gente que hace lo mismo, porque yo soy muy raro. Y soy muy brusco. Entonces mejor me callo, ¿no? Yo he tenido la poca interacción que he tenido con otros youtubers, no ha sido muy afortunada. Yo me acuerdo a una persona en concreto, no les voy a decir quién, pero una vez directamente hice un video homenaje a Carl Sagan por el aniversario de su libro El mundo y sus demonios. Entonces invité a un montón de personas a que leyeran cada uno un fragmentito, los dividí, de la introducción del mundo y sus demonios de Carl Sagan, como un homenaje de la divulgación científica española a Carl Sagan. Lo hicieron todos, y son muy amables, muy simpáticos, y yo lo edité todo y lo publicamos, y algunos de ellos hasta lo pusieron lo mencionaron en sus canales, otros ni eso. Pero alguien de quien participó allí, un día se fue a entrevistar a Iker Jiménez, y entonces para quedar bien con Iker Jiménez empezó a hablar mal de mí, ¿no? Un tipo que dice que
que es de bloqueo fácil y que... Sí, es lo que dice mi biografía de Twitter, ¿no? No, creo que algo más decía mi biografía que les disgustaba, pero no sé si ya lo he cambiado. Pero lo que dice actualmente es... bloqueo fácil, no, yo sé que bloqueaba fácil. Y decía algunas de estas cosas que se dicen tampoco, o medio en serio. Y entonces se lo fue a presentar como, mira qué horror son los divulgadores en España, para que Iker Jiménez pudiera decir, ay, sí, son todos una mierda, porque el único bueno soy yo. No, pues muchas gracias, oye, para eso, si necesitas eso, pues no me necesitas a mí, ¿no? Entonces yo mejor, miren, me callo. ¿Qué crees de la cantidad de soldados cubanos muertos cercanos a la seguridad de Maduro directamente? Lamentamos la pérdida, pero la influencia cubana se demuestra más. ¿Necesitabas que se demostrara? ¿Necesitabas que se demostrara? Murieron 32 cubanos que formaban el perímetro de seguridad de Maduro. Venezolanos no murieron, sospecha. Pero vamos, que la cercanía de Maduro con Cuba, la cercanía del chavismo con Cuba es absoluta y eterna desde siempre. Yo no veo que sorprenda a nadie, ¿no? Puede disgustarte, pero hijo mío, así ha sido desde el primer día. Desde el primer día. La derecha desesperada para llegar a intereses extranjeros con tal de llegar al poder. ¿Cómo podemos ser soberanos dentro de la democracia? Pues peleando. Ahora está esto en Venezuela y Lili Telles pide ayuda a Trump. Sí, bueno, pues esa estupidez tan grande a mí me llama mucho la atención. Hay gente venezolanos que le han dicho, venezolanos que viven aquí en Madrid, gracias a que los recibió el gobierno socialista, y pidiéndole a Trump que venga y mate a Pedro Sánchez, ¿no? Mira, yo a los imbéciles ya no les hago mucho caso, ¿no? Si Lili Telles le pide ayuda a Trump, Lili Telles ha perdido toda credibilidad y toda calidad moral y punto. No vuelves a mencionarla, no le vuelves a hacer caso y ya. Yo creo que es la única forma de abordar este tipo de cosas. ¿Hará en algún momento la historia de los payasos? Sí. De hecho, ayer vi una historia muy bonita que tengo que... he estado viendo videos de payasos. Me gustan los payasos. ¿Qué quieres que haga? Y algunos de los clásicos. Hay un ruso que es maravilloso, que ahora es un hombre viejo con pelo blanco y barba blanca y una nariz roja que se cae así, siempre viste de mono amarillo, y que es uno de los más grandes maestros del circo ruso, ¿no? Pero estaba yo viendo y alguien contó muy bonito la historia de cómo ciertos personajes del teatro británico pasan a Francia, donde se integran en un tipo el teatro de variedades, y de allí pasan en Italia al circo, ¿no? Es muy bonito, sí lo voy a hacer, son las cosas que más me interesan, me gustan mucho. Lo pregunté ayer si Die Dark, sí lo preguntaste en un video que no tenía nada que ver con lo de hoy. Ayer era temático. Su opinión de He aquí el hombre de Michael Moorcock, no lo he leído. Y mira que leía Moorcock en su momento. 2 preguntas sobre The Warren. ¿Ya escuchaste la canción 23? Desde que salió la escuché. De hecho, la tengo comentada en Ahora Música, por cierto. Y la segunda, ¿qué otras canciones con la voz de Pau recomiendas? Me encantó su voz. Las 2 grandes canciones con la voz de Pau, aparte de Dust to Dust, para mí es Breathe y Black Holes. Black Holes es probablemente una de las verdaderas obras maestras de The Warning. Y es admirable que lo haya hecho alguien a los 13 años. Ahí sí, no es porque a los 13 años uno es tonto, es que a los 13 años entender la desesperación del adicto a las drogas o al alcohol, en este caso es al alcohol, es admirable. Revela una percepción extraordinaria del mundo a tu alrededor. Yo he oído muchas canciones de cómo la droga y el alcohol te destruyen. El alcohol es una droga,
cómo la droga te destruye, incluido el alcohol. He oído muchas canciones a lo largo de mi vida y he enterrado a muchos amigos, sobre todo por el alcohol. Y nunca, nadie había hecho una canción como Black Holes. Y todavía cuando la oigo, o sea, no solo me encanta, no solo me admira, sino que cada vez que la oigo lloro. Porque pienso en aquellas personas que podrían estar aquí, hombre. Bueno. ¿Qué piensas del sistema de ambulancias de México? No tengo idea. Se pasan rojos, van en sentido contrario, etcétera. ¿Por qué por salvar una vida debes poner en riesgo a todas las demás personas? No, pero ahí te voy a decir otra cosa, que yo anduve en ambulancia en México. Tu obligación es quitarte. Tu obligación es quitarte. Claro que vas en sentido contrario. Si no, no vas. Y si la gente sigue las reglas, deja pasar a la ambulancia sin provocar un accidente. Yo me acuerdo una de las veces que más miedo yo tuve, bajábamos un herido del Popocatépetl en la ambulancia del Socorro del Pino de México, pues estoy hablando del 83, del 84, que el chofer, por cierto, era un español que se había ido a vivir a México, pero que había sido chofer de ambulancia de la Cruz Roja aquí en España. No, la Cruz Roja, perdón, de no sé de dónde, pero había sido chofer de ambulancia aquí en España. Y entonces íbamos en la ambulancia del Socorro del Pino, y el camino que va hacia Chalco es bastante ancho. Nosotros íbamos por la raya en medio. Si uno no se quita, nos matamos todos. Pero se espera que la gente se quite y se quita. Entonces no creo que... Y creo que, claro, que te pasas los rojos, pero es que traes una sirena para avisarle a los que van a cruzar que paren, porque va a pasar una ambulancia. Para eso es la sirena, no es nomás porque es guay. ¿Cuál libro de literatura inglesa recomiendas? Siempre he recomendado Soy Leyenda, de Richard Matheson, que me parece una de las mayores novelas jamás escritas, que se refiere absolutamente a todo y que es maravillosa. Gracias, Alex Tilla, saludos a todos. Documental de Netflix de 4 capítulos sobre la guerra de Vietnam, lo veré. ¿Qué piensas que Petro visite la Casa Blanca para hacer un acuerdo con Trump? Parece fantástico. Me parece maravilloso. ¿Qué quieres? Que se vaya y lo patee. Tú, por supuesto que vas a jugar con él si puedes. Vas a jugar con él si puedes. Si quiere que lo elogies, lo elogias. Si eso te permite llevar adelante tus políticas. ¿Sabes quién lo hizo de manera maravillosa recientemente? Zoran Mamdani. Zoran Mamdani es un chico, ya hemos hablado aquí de él, musulmán, inmigrante a Estados Unidos, que se presentó a las primarias del Partido Demócrata para la alcaldía de Nueva York. Y el actual demócrata del partido el anterior alcalde demócrata, se le había entregado a Trump, con lo cual mucha gente de Nueva York estaba furiosa con él. Perdió las primarias horrorosamente con Zoran Mamdani. Por supuesto, la propaganda de Trump, que va a obligarla, va a hacer obligatorio el hijab, ¿no? Tú ves a su esposa en minifalda. No todos los musulmanes son, ni siquiera la mayoría de los musulmanes son extremistas, yihadistas, literalistas, ni mucho menos, ¿no? Esa es la mentira que te quieren vender. Todos los estadounidenses son asesinos. Entonces Zoran Mamdani ganó las primarias y luego ganó las elecciones. Y Donald Trump, comunista, terrorista islámico, va a meter a musulmanes a apoderarse de Nueva York, le va a entregar Nueva York a Afganistán. Cualquier estupidez que se te pueda ocurrir. Donald Trump lo ofreció como parte de la campaña. Y aún así Zoran Mamdani ganó. Cuando gana la elección, Zoran Mamdani fue a ver a Donald Trump. Y salieron muy amiguitos. Y Donald Trump decía que estaba seguro que iba a hacer un gran trabajo Zoran Mamdani. ¿Por qué cambió Donald Trump? Porque aquel le fue a embarrarle, a untar de mantequilla el pan. Si es tan fácil obtener el apoyo de Trump como decirle que es muy simpático y juega muy bien al golf, es una mierda jugando al golf, que juega muy bien al golf, que es muy simpático, muy guapo, que es un gran líder, que ha terminado con 8 guerras e impidió otras 10 que podían haber estallado si no estuviera él. Si tú le dices eso, ya está de tu lado. Sale baratísimo su apoyo. Y ponerte digno y meterte y patearle las espinillas
Es hacerte la vida imposible para el futuro, y no a ti, en este caso a la ciudad de Nueva York, de la cual acaba de tomar posesión hace un par de semanas, Zoran Mamdani. Me parece muy bien que Petro vaya y le diga que es un gran líder, el faro de Occidente, si con eso deja de tocar los cojones en Colombia. Trump, por supuesto que sí, estoy de acuerdo. Como lo ha sabido hacer tragándose. La política es el arte de tragar sapos, ¿ok? Sin hacer gestos. Como ha tragado sapos Volodymyr Zelensky, es absolutamente admirable. El hombre me da tristeza cuando va a hablar con Trump, porque va a fingir lo que no es por su país y por ganar la guerra. Y para ganar la guerra y salvar a tu país de las garras de una cosa como Putin y el nacionalismo ruso impulsado, el nacionalismo fascista ruso impulsado por Alexander Dugin, es muy barato irle a decir 4 elogios a Donald Trump. Es muy barato. Así que bravo, bravo por Petro. ¿Cómo definirías y explicarías la teoría política del aceleracionismo? No lo haría porque no es una teoría política. El aceleracionismo es una visión teológica según la cual hay que acelerar la llegada del Armagedón, el fin del mundo y la resurrección de las almas, ¿no? ¿Puede Trump dar más asco? Por desgracia, creo que sí. Entre AIS y los grupos de tareas durante la dictadura en Argentina no hay mucha diferencia, es lo que yo decía. Señor, vos sos una piola. Che, pues muchas gracias. Mario Antonio Ramírez Briones, 73-75. Che. Cobardes con pasamontañas, sí. Ayer The Onion, que es por cierto uno de los mejores sitios de humor del universo, decía que el Departamento de Seguridad Interior en Estados Unidos había reconocido que los agentes de ICE no tenían cara debajo de la máscara. Son absolutos. Ya viste a la calle hablando de música, presume más sus discos y su colección. Poco le creo que conozca de música, pero no sé, a lo mejor sabe mucho de música. Lo que no sabe es de economía. Lo que no sabe es de política. ¿Por qué? Porque ahí en vez de aplicar el conocimiento, aplica sus desvaríos ideológicos. Pero igual sabe mucho de música, ¿eh? No veo por qué no. ¿No te gusta el cómic europeo? Vivir en España y no tener una colección de Ibáñez o de Hergé me parece un pecado. Pues mira, tengo otras cosas. Tengo, por ejemplo, todo el Paracuellos de Jiménez. Tengo todo Asterix. Tengo Maus. Lo que pasa es que lo que yo no soporto es la pedantería de la novela gráfica. Que la entiendo en la medida en que ya no puedes hacer cómics y venderlos. A ver, yo conozco uno que hace las portadas de Batman o de Spider-Man. Está casado con una amiga mía, ahora vive en el Reino Unido. Pero sé que es muy difícil el mundo del cómic y por tanto la novela gráfica era lo que lo salvaba. Pero ya cuando te empiezas a presentar como si fueras la última Coca-Cola en el desierto porque hiciste una novela gráfica. Mira, hizo novelas gráficas mucho mayores. Will Eisner con el libro en el que desmontaba el mito de los protocolos de los sabios de Sion. Se llama La conspiración, no me acuerdo. Pero Will Eisner hace un trabajo maravilloso, sí, pero y no se las da de que, meo Chanel y sudo Hugo Boss. No, eso es quizás lo que me molesta de algunos. Hergé nunca me gustó tanto. Corto Maltés me gusta mucho, por ejemplo. ¿Qué recomienda hacer si un pariente joven se volvió militante de Milei y lo oculta? ¿Conviene confrontarlo, alejarse por un tiempo, dejar todo como está, informar, dar información? No lo confrontes. Dile, mira, estos son los datos del paro, estos son los datos de la pobreza, estos son los datos de por qué está tan jodido Argentina que necesitó 20,000 millones de Donald Trump y va a necesitar más. Dale datos, no te pelees con él. Los demócratas han demostrado mucha debilidad y miedo, algunos sí, otros no. A ver, siento que el partido está paralizado, pero Gavin Newsom, como gobernador de California, ha estado haciendo un enfrentamiento
directo con Donald Trump, magníficamente bien y sustentando las bases de la democracia liberal en la que creen los demócratas estadounidenses. Cory Booker, entre los diputados, es una fuerza importantísima junto a un blandengue como Schumer. Que hay que reconstituir al partido, sí, pero no es que todos los demócratas, como dices tú, tengan debilidad y miedo. No lo han mostrado. Y ayer, por cierto, después de esta barbarie de Minnesota, el gobernador Tim Walz, que fue candidato a la vicepresidencia con Kamala Harris, le pidió a la gente que salga a echar ICE del estado. Entonces tienes ahí 3 fuerzas demócratas muy importantes, porque Kamala Harris por lo visto decidió retirarse, y no creo que debiera hacerlo, por cierto, que están luchando. Entonces no, al contrario, hay que apoyarlos a ellos, por raro que suene esto, ¿no? Por raro que suene esto. ¿Había alguna alternativa para Venezuela que no implicara capturar a Maduro? No lo sé. ¿Hubiera sido mejor si una coalición de naciones lo hubiera hecho? Por supuesto. Por supuesto. Con base en el derecho internacional y una acción multilateral hubiera sido ideal. El problema es que nadie lo quería hacer. México lo iba a hacer, si es amigo de Maduro. Lula, que es amigo, juega a ser amigo de Maduro al menos. Estoy viendo la portada del próximo número de New Yorker. Se las pongo aquí, mira. Donald Trump. New Yorker es una de las más grandes revistas de los Estados Unidos. New Yorker con Trump atascándose de petróleo, ¿no? Así que bueno, así está esto. Vamos a ver qué más podemos contar hoy. Bien, esto es importante porque todo esto se refiere a lo que conocemos como el Club de las Viudas del Nocturno o las Viudas de Mauricio Schwartz. Pasa lo siguiente. Los comentarios en este canal están moderados por decisión mía. ¿Ejerzo la censura? No, la censura solo la puede ejercer el gobierno. El gobierno te puede impedir hablar o castigarte si hablas. Eso es la censura, solo la puede ejercer el gobierno. Yo lo único que hago es que como este es mi canal, no te dejo hablar si no quiero que hables, porque es mi canal, no el tuyo. En tu canal tú vas y hablas y dices lo que quieras y nadie te va a censurar. Ni voy a ir yo a enterarme, ¿no? Pero dices, ay, fulano de tal dijo de ti, hizo un video contra ti. Está bien, se diviertan. Sí. Alguna vez vi uno que hizo un video contra ti hace 2 años. Vi la miniatura del video, 200 visualizaciones. Mira, qué penita, ¿no? Entonces, en mi canal yo pongo reglas. Y si a quien infringe las reglas que yo tengo, lo borro, lo baneo y lo elimino. Y entonces, a cada rato aparece en los comentarios alguien del club, de las viudas del nocturno, que me dice, yo le hice un comentario muy respetuoso a Schwartz sobre quién sabe qué punto, alguna cosa que no sé qué fuera, y me baneó, me lo borró. Claro, como los borrados no los puedo ver, no sé a qué se refiere, pero nunca ponen qué fue lo que dijeron. Uno lo pesqué. No, es que yo le hice un comentario a Schwartz solamente sobre que estaba yo en desacuerdo con su opinión. Pues estar en desacuerdo con mi opinión. Con mis datos no, a menos que tengas otros datos y entonces me los das. Pero con mi opinión puedo estar en desacuerdo. Pero tenía yo no lo había yo borrado, sino que estaba en los que quedan suspendidos incluso por YouTube. YouTube también deja retenidos comentarios. Y el comentario era, mira viejito, a tu puta edad ya deberías saber qué... Y entonces ya me expresaba su opinión. ¿Sabes qué? Te baneo, ya no te borro, te baneo. ¿Qué quiere decir el baneo? Y muchos, ahora algunos van a descubrir una cosa horrorosa en su vida. Tú puedes escribir comentarios en este canal, pero solo los ves tú, no los puede ver ninguna otra persona. Cuando estás baneado de mi canal, los comentarios que hagas en mi canal solo los ves tú y crees que los están viendo los demás. Y te sientes bien inteligente y bien simpático y además no te quise contestar porque soy cobarde. Lo que pasa es que ni siquiera lo estoy leyendo, pues no los lee nadie más que tú. Ese es el baneo del canal. Bien.
¿Por qué lo hago? Pues hay alguna serie de razones. Mira, primero, si expresas opiniones racistas, sexistas, discriminatorias de todo tipo, especialmente cuando discriminas por superficialidades idiotas, es que es mujer, es que es muy gordo, es que es viejo, es que es joven. Tratar de insultarme a mí diciéndome que soy viejo es como si crees que no lo sabía yo. ¡Ay! Mauricio acaba de descubrir, no sabe que tiene 70 años, se lo voy a decir yo. Es mamón. Entonces, cuando expresas actitudes discriminatorias a cualquier persona, sea a mí, sea quien sea, por superficialidades, te borro. Y si son muy violentas, te baneo. Si apoyas a los nazis, si apoyas a la ultraderecha, si quieres utilizar el canal como tu púlpito. Entonces, no, lo que tú dices de religión no es cierto. ¿Por qué? Y entonces tiene un rollo así de este tamaño promoviendo tu religión. Pues no. ¿Quieres promover tu religión? Lo haces en tu canal. Curiosamente, los que escriben estas cosas, voy a su canal, lo veo y no han publicado ni un puto video. O tienen 2 videos publicados con 3 visualizaciones cada uno y entonces vienen a este canal porque aquí sí hay público. Entonces quieren tomar al abordaje el público de este canal para contar su historia. No se vale, te borro. Posiciones políticas extremas, las borro. Agresiones personales, las borro. Vulgaridad y gente que se siente simpática haciendo comentarios soeces, pues francamente, si no aportas nada, te borro. Y si es demasiado soez, te baneo. No te gusta, me da igual. Este canal no es para ti. Este canal lo hago yo para la gente que lo quiere ver. Si no te gusta, ¿qué coño haces aquí? Es que es tan fácil como eso. Entonces, por favor, no caractericen falsamente ¿por qué me borró Mauricio si yo solamente dije? Solamente dijiste. ¿Qué fue lo que dijiste solamente? Vas a ver que con lo que nos encontramos no es precisamente con aquello que tú dices que hiciste solamente. Déjenme ver si de momento en los comentarios tenemos alguno de los listos. Esto sí sirve como un poco de pedagogía. No. Pero luego están los que ya directamente oculta YouTube. Fulano de tal es tu influencer tarado. ¿Qué aportas para eso? Nada. Entonces te borro. Si insistes, te baneo. Entonces, sí, es mi canal. Lo siento. Yo en tu canal no voy a echar mi rollo. Raras veces yo comento a los músicos que me gustan y les digo que son maravillosos y los animo y sí, eso sí. Pero yo no me ando yendo a los canales de otros, a los canales de los religiosos a decirles que son idiotas. Pues es que no. Yo sé que tienen su público y sé que su público es alejado a mí. Pero entonces, por eso borro, baleo y elimino. A veces lo hago mal, probablemente. Probablemente, nunca he afirmado ser perfecto. Ni modo, así es la vida. Y ya bien podrían haberlo asumido algunos y dejar de hacerlo. Ay, es que Mauricio, mira, a mí me han bloqueado miles de personas a las que les resulto lo más antipático del mundo. Los que me cabrean en particular, no me cabrean, pero me llaman la atención, porque me divierten en el fondo, son los que lo hacen por motivos políticos. Y cuando coinciden un nazi como Terch o Abascal con Monedero y Pablo Iglesias, y todos ellos me tienen bloqueado, en Twitter por lo menos, me descacharra de la risa. Me dice que voy por buen camino, porque no recuerdo a nadie del Partido Socialista que me haya bloqueado, ¿no? Me bloquean los extremistas, me bloquean los que están tan cerca de ellos en la teoría del imán que a veces me horrorizan.
sigue en este momento, Podemos sigue pegándole a Pedro Sánchez todos los días con todas las ganas para garantizar que sea presidenta Isabel Díaz Ayuso, sea vicepresidente Abascal. Supongo que porque en el cálculo político de Podemos es que ello les dará mayores oportunidades de obtener más votos hasta finalmente, a la vuelta de 6 o 8 años, ya derrocar finalmente a la ultraderecha y recoger lo que quede de España, ¿no? Hijos míos. Bueno. Entonces, por eso, borro, baneo y elimino, y no lo voy a dejar de hacer. Es mi canal como es mi casa. No tiene nada que ver con la censura. Si tú vienes a mi casa, que yo, o vienes a un lugar donde voy a dar una conferencia, y me empieza a gritar y a escupir a la mitad de la conferencia, no es censura echarte, ni soltarte 2 sopapos, por cierto. Entonces, por favor, este es un canal moderado, y al que no le guste, que se busque un canal donde lo dejen decir todo lo que le dé la gana. Si tú me dices que estoy equivocado, si tú me dices, te faltan muchos datos, dámelos. Infórmate mejor. No, infórmame. No sabes de lo que estás hablando, entonces dime de qué debería estar hablando. Pero el comentario insidioso así nada más para sugerir que soy ignorante o que actúo de mala fe, se borra y se banea. Y diría que lo siento, pero como soy persona absolutamente honrada, no lo siento. ¿Qué me dicen? Mildred Odez, ¿qué opinas de la idea de que no estar enterada de las noticias te da una vida más tranquila? Es cierto, absolutamente cierto. Mi perro vive así, pero más tranquilo. Voy y le digo, oye, ya sabes que un agente de ICE mató a una pobre chica. Y mi perro me mire, no entiende. El problema es que cuando las cosas ocurren, aunque mi perro estuviera informado, no puede hacer nada para cambiarlas. Pero nosotros sí. Y para poder incidir en el universo que nos rodea, tenemos que estar informados de todo, incluidas las noticias. La gente cree que por un error de lenguaje, cree que información es solamente la que dan los periódicos, los diarios digitales, las emisiones noticiosas de los canales de televisión. Pero no, eso no es la información. La información también es saber que las vacunas salvan vidas. La información también es saber que los hombres y las mujeres son iguales y que no ha habido ninguna demostración de su inferioridad, salvo en la cuestión de carácter físico, es decir, de potencia física. El hombre tiene una mayor potencia física de media que la mujer, y la mujer tiene una resistencia al dolor muy superior de media a la del hombre, por poner ejemplos. Que no existen las razas, por ejemplo, todo eso es información. Y saber lo que está ocurriendo en nuestro mundo es la única forma de incidir en él y de cambiarlo. Tú no puedes protestar por una injusticia que no sabes que se está produciendo. Tú no puedes tomar posición a favor de algo beneficioso para ti o para los tuyos o para tu sociedad, para tu barrio, para tu edificio, si no estás informado. Entonces, esa vida tranquila que te vuelve una cáscara de nuez a la deriva en el océano del planeta, no sé si valga la pena. Es una tranquilidad peligrosísima porque al final te van a usar. Al final vas a ser víctima antes que protagonista. Y la historia del ser humano ha sido la historia a través de la cual más y más seres humanos somos protagonistas. Yo vengo de una estirpe de pastores de cabras. Mi bisabuelo, en el acta de nacimiento de mi abuelo, oficio, labrador. Mi bisabuela, oficio, sus labores. O sea, la casa, lavar ropa, lavar trastes, cocinar, cuidar a los niños, callar. Y ahora, los descendientes de ese labrador y su mujer dedicada a la casa, hoy podemos hacer lo que estoy haciendo yo. Mientras más seamos protagonistas, más la democracia puede funcionar. Así que tengo que decirte, Mildred, que tienes razón, pero al mismo tiempo que tener razón así es muy peligroso, muy peligroso.
¿Cómo se debería organizar Latinoamérica? Como quieran los latinoamericanos. Linda la granja de bots, ¿verdad? Sí. Mi pequeña granja de bots. A mí me gusta. Y tengo una cuenta en Night Café, no sé por qué. Entonces la uso a veces para hacer así pequeños horrores de inteligencia artificial. ¿Qué opinión tiene de las personas que dicen que creen en Dios pero no pertenecen a ninguna religión o no creen en las religiones? Ese es el vídeo de la semana que viene. Hola desde Bogotá. Hola desde Gijón hasta Bogotá. No, no tiene que disculparse Gachoso por pedir el cambio de cámara. Que era para TikTok, lo sé perfectamente, pero no tienes por qué disculparte. Si el imbécil soy yo por hacer uno muteado y luego copiarlo para todo. O sea, dice que tiene vistas bastante decentes en TikTok. Yo soy tiktokero. Y eso que no sube vídeos solo para TikTok, no. Le recomiendo que también suba contenidos a TikTok y Insta es gente, a Facebook e Insta es gente más adulta. Ya, pero no sé qué hacer. Yo por eso hago lo que hago aquí, luego lo troceo, veo trocitos, y esos trocitos pueden ir para TikTok, pueden ir para Insta o pueden ir a otros lados. Pero no me imaginaría qué hacer concretamente para Facebook o Instagram o TikTok que no quiera yo que esté también en YouTube, donde tengo 240,000 seguidores. A ver si llegamos a los 250,000, ¿eh? Les hago esta sugerencia. Recomiéndenos 239,170 a día de hoy. A ver si podemos llegar a los 250,000 de aquí a 2-3 meses. ¿Crees que el wokismo podría verse como un segundo romanticismo? No, el wokismo es algo que no existe. El wokismo reúne todas las cosas que no le gustan a la derecha. Pero no tiene ninguna definición concreta, ¿no? Es que el wokismo es socialista. Yo soy socialismo. Y el wokista también está a favor de que a los niños les cambien el sexo obligatoriamente y hay señores con bisturís persiguiéndolos. No, pues no estoy a favor de eso, además de que no ocurre, pero también ya lo metiste en el wokismo, ¿no? Entonces, no. Estamos regresando a una especie de guerra fría con áreas de influencia. Las áreas de influencia siempre existieron, pero sí estamos regresando a una especie de guerra fría. Que espero que no, espero que se disuelva con las cosas positivas que creo que podemos tener. Bueno, ¿qué decidí otros comunicadores? Empecé a estudiar sobre socialdemocracia, que bueno, ya decidirás si funciona. ¿Qué opinas de la postura que tienen muchos que llaman bobos y tibios a los reformistas y socialdemócratas? La de siempre, ¿no? Solo porque yo no digo que creo que sé cómo funciona el mundo a través del materialismo histórico, el materialismo dialéctico, ¿soy bobo? No, bobo es aquel que tiene la creencia religiosa de que controla con los pensamientos de un filósofo de hace 150, 70 años ya. Conoce cómo funciona el universo, la sociedad y la política, la economía y la historia. Y de ahí no lo sacas. Yo creo que el bobo es ese. Tibios, muy tibios. Muy tibios, y lo contesto en los comentarios de hoy a uno que dice que precisamente la socialdemocracia es tibia. Según el editorial del New York Times, el Tribunal Superior de Justicia de Estados Unidos afirma que el cártel de los soles, no del sol, de los soles no es real y que no existe. Claro que no existe, como el wokismo no existe, como Antifa no existe como organización terrorista, porque Antifa es simplemente ser antifascista. Entonces, los fundamentos filosóficos de la socialdemocracia son el liberalismo y el socialismo. No exactamente, ¿no? No tiene fundamentos filosóficos, no tiene filósofos, no parte de filósofos. El socialismo parte de gente a la que le llaman, es que es gente a la que le llaman filósofos. A cualquiera que piense cosas, le llaman filósofo, aunque no lo sea, aunque no haya estudiado filosofía. Pues es muy cómoda esa posición de la filosofía siempre, ¿eh? No, mira, a Beccaria fue el primero que se opuso a la pena de muerte. El filósofo Beccaria. No, creo que era médico Beccaria. No, pero también era filósofo. ¿Por qué? Porque decía cosas que eran guay. Entonces, le ponen el nombre de filósofo a cualquiera que no haya estudiado filosofía.
que no tenga la carrera, la profesión de filosofía y que simple y sencillamente sus reflexiones les parezcan interesantes. ¿Y sabes a qué se debe esto? A que nadie puede definir filosofía. Nadie puede definir filosofía. Es que me desespera y no lo puedo hacer, pero reuní de un montón de sitios de filósofos en YouTube definiciones de filosofía. Ni una se parece a la otra. Son hijos de padres distintos todos. No hay una definición de la filosofía. Y curiosamente estoy leyendo de David Button precisamente La invención de la ciencia. Es un libro maravilloso. Y él cuenta cómo en el siglo XVII los que estaban empezando a hacer lo que hoy llamamos ciencia, porque ni siquiera se llamaba así, no tenía nombre, le llamaban filosofía natural, le llamaban filosofía experimental, pero se daban cuenta que estaban destruyendo todo el mundo conceptual que se había generado alrededor de la filosofía, que estaban demoliendo a toda la filosofía hasta Aristóteles, que esto era algo totalmente nuevo, y se apuntaron a él los más brillantes. Los otros se quedaron haciendo filosofía como la que ya había sido demolida y lo siguen haciendo hoy. Pero es increíble leer el Tratado de Pintura de Leonardo da Vinci, cuando Leonardo da Vinci te dice que no hay conocimiento si no procede de la experiencia. Obviamente no se refiere estrictamente a la ciencia, se refiere a todo conocimiento producto de la experiencia, incluido el aprender a pintar o a tocar el violín, o aprender derecho, que se aprende con la experiencia, aunque no sean ciencia. Pero en el siglo XVII tienen todos muy claro que el pasado está liquidado por el surgimiento de esta nueva forma de conocimiento que es independientemente verificable, a diferencia de aquello que solo ocurre en la mente, que es la filosofía, parece. Sino que puedes ir a la realidad y constatarlo. Todos los hombres son iguales. No, todos los hombres son diferentes. Entonces pones un debate donde hay 25 filósofos que dicen que todos los seres humanos son iguales, 25 filósofos que dicen que no hay seres humanos superiores e inferiores, están con Heidegger ahí, con los nazis, y debaten. ¿Y llegan a alguna conclusión? No llegan a ninguna. Llegas tú, haces tus análisis de biología, estudias antropología, haces experimentos con personas distintas y dices, no, los seres humanos son iguales. En lo esencial somos iguales. Genéticamente nuestra variabilidad es infinitamente pequeña. Ya se sabía en el siglo XVII la revolución que se estaba viviendo. Y lo que seguimos teniendo es gente que se opone a esa revolución. Tener ideas está muy bien, pero ponerlas en práctica es lo único que te demuestra si funcionan o no. Y el caso de la socialdemocracia me parece ahí revelador. Vamos a ver si con la sanidad pública es sostenible y además mejora la salud del pueblo. Pues sí. Tener la idea de que la sanidad pública sería muy guay es una cosa, pero experimentarlo y tener la salud pública de Dinamarca, tener variantes distintas de salud pública, la salud pública británica, la española, con la que yo vivo encantado. Hombre, pues es buena idea la salud pública. Oye, la educación pública, para que todos tengan un mínimo de educación, pues está bien. Vamos a ver si funciona. Sí funciona. Oye, ¿y si la gente es menos pobre, no está mejor nuestra sociedad? Sí. Eso es idealismo. Vienen los libertarianos. No. Mira, es que tú lo puedes ver. Hay menos delincuencia en los países donde hay menos pobreza, hay menos desesperación y más oportunidades para todos. Entonces, olvídate las bases filosóficas. A mí por eso cuando me preguntan sobre libros de socialdemocracia, yo digo que no los hay como tales, no es como la producción bibliográfica absolutamente asfixiante del marxismo, que no ha servido para nada, pero que siguen publicándose docenas de libros de marxismo. No estamos por ahí. Y ya, faltan cosas y yo debería estar haciendo más cosas. Bueno. Cuando llegas al ridículo, y en México es fácil, últimamente es muy fácil, puedes llegar a escuchar cosas como las que dijo esta personaje, que es, me parece, Adriana Martín. Sí, Martí, no lo sé. Es la encargada
de comunicación digital de la fracción de Morena en el Congreso en México. Es decir, representa a la gran mayoría de los diputados. Y defiende lo siguiente. Por favor, escuche. El narcotráfico es uno de los mayores, el narcotráfico es uno de los mayores, de los principales empleadores a nivel nacional. Reclutan alrededor de 160,000 a 185,000 personas. Y en realidad se necesitan 350 personas más a la semana para justamente cubrir las personas que son detenidas o asesinadas. Entonces que siga el crimen organizado porque el gobierno no les puede dar empleos. No pongas palabras en mi boca. Me refiero a que es complejo atender la situación del narcotráfico porque no solo tiene ayuda por parte de los Estados Unidos, sino que también genera empleo que muchos privados, que el Estado tampoco se ha encargado de generar. Y entonces, ¿qué vas a hacer con esas personas a las cuales les prometieron dinero y fama, que igualmente no tienen ningún tipo de esperanza en algún momento porque el sistema ha generado que no tengan esperanza? Bueno, a mí me deja, primero, rápidamente decir, el narcotráfico tiene ayuda por parte de los Estados Unidos, es la fácil, ¿no? Como odiamos a Estados Unidos, si decimos que el narcotráfico tiene ayuda de los Estados Unidos, quedamos muy bien, nadie lo va a impugnar. No hay ninguna prueba de que los gobiernos de los Estados Unidos hayan favorecido en ningún momento el narcotráfico. Los narcotraficantes estadounidenses, claro que sí, por supuesto, las mafias, concretamente la mafia neoyorquina, pero ya lo dijiste y entonces ya, tú al defender el narco es Estados Unidos, muy difícil trabajar contra él. Y luego considerar empleados a los reclutados por el narco me parece un poco estúpido. En el momento que ya te reclutaron y ya estás en el narco, ya no eres un empleado, eres un delincuente. ¿Qué vamos a hacer con esas personas? Meterlas a la cárcel para empezar y ver a quién se puede reeducar o reintegrar a la sociedad, ¿no? Pero esta es la visión. Mira, voy a decirlo además sinceramente. Esto lo dijo esta chica en noviembre, pero estalló hasta ahora y ayer la fracción del Congreso de los Diputados de Morena dijo que no, ella había hablado a título personal. Allí no está a título personal, por cierto, está como el puesto oficial que tiene con gordo sueldo en la Cámara de Diputados. Pero salió Morena a decir que esto había hablado a título personal y que no, que había que combatir el narcotráfico, bla, 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 vale. Pues ¿sabes cuál es el problema? Que hay muchos que piensan así. Hay muchos en Morena y fuera de Morena que piensan que el narcotráfico casi es una solución y que por lo tanto debe ser intocable. En México, país que ha puesto decenas y decenas de miles de muertos. Yo cuando seguía las cifras en México y fui de los pocos en Twitter, lo juro, que seguía yo la guerra en Siria durante 11 años, desde que el Assad ordenó disparar contra una manifestación y a partir de ahí se desató la guerra civil en Siria. Yo seguía los datos y morían más mexicanos que sirios. La cantidad de muertos que ha puesto México es mayor de la cantidad de muertos que puso Siria en una guerra civil de 12 años. En esos 12 años han muerto más mexicanos. Y que se acabe viendo el narcotráfico como una fuente de empleo, como una forma de evitarte problemas. Hoy, ¿qué hago con 135,000 desempleados? Pues busca soluciones. Invita a la inversión, crea seguridad en México para que la inversión fluya. Busca educar a la gente para que sea económicamente independiente, pero no miserable. No miserable como tú, Morena, has querido mantener a los campesinos y a los indígenas mexicanos. Es decir, hay mucho que hacer y hay mucho que hablar, pero lo alarmante es creer esto y hay gente que lo cree. Mejor deja que el narcotráfico siga, nos quita de problemas
Es muy difícil enfrentarlo, siempre te haces la víctima de los Estados Unidos y por lo tanto te sigan matando mexicanos todos los días. Todos los días, porque no hay día en que no haya muertos en México asesinados por el crimen organizado, fundamentalmente por el narcotráfico. Contra esto hay que pelear. Y cuando te peleas contra esto te dicen que eres de derecha. Como diríamos en mi pueblo, no chingues. Bueno, quería hablar de una cosa, por lo menos antes perdón. Quería yo hablar de esto antes de que se me pase, porque me resulta muy evocador de numerosas reflexiones, que algunas de las cuales incluso son nebulosas. Pero vamos a partir de los datos, y a partir de los datos vamos a ver qué reflexiones puedo ofrecer yo y cuáles pueden desarrollarse en ustedes al ver esto. Esto es el Everest en su momento más nevado. Aquí no subes, ni en dron. Esta es la montaña del Everest, que se llama así porque un europeo llamado Everest la miró y le puso el apellido, pero se llama la Sagarmatá en Nepal y la Chomolungma en Tíbet y por lo tanto en China. Chomolungma o Chomolungma. Fue medida la última vez por autoridades chinas y nepalíes en 2020 y tiene 8.848,86 metros por encima del nivel medio del mar, lo que lo convierte en el pico más alto de la zona fuera del mar que hay en la Tierra. Hay montañas más altas, si no usas montañas más altas en el mar, donde no puedes usar el nivel medio del mar como referente. Bueno, durante muchísimos años fue imposible escalar esta cosa. Y no es que tiene dificultades técnicas violentísimas, ¿no? Pero también tiene, sobre todo, el problema del mal de altura, que yo nunca he tenido mal de altura, pero yo he visto mal de altura y es impresionante. Yo vi a una persona bajarse del automóvil en lo que era el aparcamiento, el estacionamiento de la base del refugio de Tlamacas en el Popocatépetl, cuando yo era un pésimo montañista, siempre fui un aficionado, además poco entusiasta, pero me gustaba estar con la gente que hacía esto, ¿no? Eran mis amigos. Y la gente iba a Tlamacas para luego, a partir de allí, subir al día siguiente. Generalmente se subía de madrugada el Popocatépetl. Desde el 94 no se puede, desde el 94 no se puede subir el Popocatépetl porque está en activo, pero en aquel entonces no estaba en activo. Y la gente llegaba allí, en el refugio había un pequeño cafetería y literas donde dormir y demás. Nosotros, el Socorro del Pino tenía enfrente una pequeña casetita con literas peores porque eran de concreto y no eran de madera, entonces eran muy frías de noche. Bueno, me tocó ver a una persona bajarse en el estacionamiento de Tlamacas. O sea, había subido en el auto, no había hecho ningún esfuerzo físico. Había subido en el auto, se bajó del auto y cayó como tapa de excusado. Afectado por un mal de altura terrible, empezó a alucinar, etc. Es una de las cosas más graves de este tipo de ascensos. Por supuesto, el clima y el viento son aterradores a esas alturas y los peligros que son las avalanchas y lugares como la cascada de hielo de Kumbú, donde han muerto 40 personas, porque es una zona de glaciar donde a veces parece que tienes un puente de hielo que es de nieve, te caes una grieta de 800,000 metros de hondo y de ahí no saca nadie. En el Popocatépetl, el Popocatépetl tenía un glaciar arriba
y en la grieta mayor del glaciar se veía una persona que cayó. Y que como el glaciar gira, o sea, los glaciares se mueven, y el glaciar del Popocatépetl giraba, y se esperaba que unos 40 años, quizás por ahora, el propio glaciar escupiera el cuerpo de esta persona para entregarla a sus familiares y demás. Pero es otra historia. El caso es que no fue sino hasta 1953, el 29 de mayo a las 11:30 de la mañana, hora local, cuando hicieron cumbre por primera vez en el Everest dos personas. El señor que está a la izquierda es Edmund Hillary, el señor que está a la derecha es Tenzing Norgay, que es un Sherpa. Sherpa no significa cargador, sino que es el nombre de la nación a la que pertenece el señor. Mucha gente ha dicho, ellos siempre dijeron que había sido un trabajo conjunto y que nadie llegó primero. Llegaron los dos al mismo tiempo a la cumbre, cosa que uno sabe que es imposible. Pero mucha gente dijo que es que habían dicho eso porque para favorecer al estadounidense, porque así Norgay era el porteador indígena que le quitaron la gloria, aunque él fue el primero que llegó. Para empezar, Edmund Hillary no era estadounidense, era neozelandés. Y segundo, Tenzing, muchos años después, cuando ya había muerto el pobre Edmund Hillary, que llegó a creer que existía el Yeti, o sea, era un buen escalador, pero nada más. Tenzing Norgay dijo que no, que efectivamente había sido Hillary el que puso primero el pie en la cumbre del Everest. Pero durante décadas y décadas en las que yo recuerdo ya estar en el montañismo, subir el Everest era difícil. Y subirlo, sobre todo, hay dos rutas principales. La sur es la más, perdón, la norte es la más violenta, si mal no recuerdo. Pero entre 1950 y 60 unos poquitos ascensos, en el 70 unos poquitos ascensos, en el 80 más ascensos, y a partir de 1990 la cuestión enloquece. Esta gráfica es una gráfica del número de ascensos al Everest que hay. En este caso me parece que es por mes. Y el número ha sido brutalmente, se ha disparado brutalmente. Es decir, y esta es mi primera reflexión interesante, o que hallo interesante. Lo que nadie pudo hacer durante miles de años, quizás no lo intentaron, pero se empieza a intentar en serio desde 1910, 1905, y que no se logró hasta 1953, una hazaña brutal que exigió una persona acostumbrada a vivir a la altura, como es Tenzing Norgay, y alguien que se preparó cuidadosísimamente para un ascenso peligrosísimo, donde podía dejar la vida simplemente por el mal de altura. La deshidratación, el daño que te hace el congelamiento, que puede ser brutal. Hay un fenómeno que es lo más extraño, que es el desnudo paradójico. La gente que se está congelando se siente muy caliente y se empieza a quitar la ropa. Entonces encuentras cuerpos en el Everest que están prácticamente desnudos, ¿no? Bastante bien conservados, por desgracia, porque por el frío de la zona. Pero a partir de 1990 resulta que lo que antes era imposible para muchos empezó a ser posible para más. Y más gente empezó a subir el Everest, lo cual uno diría, pues mira, está bien. Qué bueno que más y más personas puedan emprender una hazaña que antes estaba reservada a gente de una preparación extraordinaria, ¿no? Luego se empezó a hacer como cuestión corporativa. Entonces se iban todos los dirigentes de una corporación a subir el Everest para demostrar que eran capaces de alcanzar la excelencia en sus productos y en los servicios a sus consumidores. Y todo esto que es una mística de las empresas y que no se puede tampoco descontar tan fácilmente como muchos lo hacen. Entonces llegó a haber un pico. Ahora hay más gente. En 2024 subió un porrón de gente, no me acuerdo, no tenía yo el dato aquí, no. Pero en este proceso han muerto más de 344 personas, se calcula entre 344 hasta 400 las personas que han muerto en el Everest, generalmente porque no estaban preparados para hacerlo, ¿no? Hay en el camino, en la ruta más común, que es la ruta por Nepal, donde Nepal da los permisos y es una fuente de ingresos para un país y delirantemente pobre, no tiene nada Nepal,
artesanías y el Everest. Creo que hay otro de los 8,000, otra de las montañas de más de 8,000 metros que están en Nepal. Dan los permisos tratando de dárselos a gente que no se mate demasiado, y los dan en ciertas épocas y en determinadas cantidades. Ha llegado a haber cola para tocar cumbre. Es decir, gente que está en la ruta esperando que uno llegue a la cumbre, ponga su bandera, se haga el selfie y se baje. Porque ese es el tiempo que estás en la cumbre del Everest. 5 minutos ya, como mucho. Pero hay una fila de 200 esperando para subir atrás de ti. Y hay fotografías estremecedoras de esas filas. Espera, ya apúrate, para poder encumbrar y empezar a bajar antes de que sea de tarde, porque en la tarde el viento y las ventiscas empeoran. Es bueno que más seres humanos, revela algo de la capacidad física humana, el que ahora puedan subir cientos de personas al Everest cuando antes no podía nadie. Y yo lo comparo con lo que fue la lucha, por ejemplo, por romper los 10 segundos en los 100 metros libres, ¿no? En el atletismo. Tú corrías 100 metros y era como romper los 10 segundos era una hazaña que se consiguió, si mal no recuerdo, en México en 1968. Y luego casi todos hoy rompen los 10 y están trabajando con 10, 9, 8 y milésimas de segundo. Mucha más gente con mejor preparación, evidentemente, mejor alimentación, mejores técnicas, mejor desarrollo. Porque no es que sean genéticamente mejores, es que cuentan con, desde la niñez, una mejor alimentación, una mejor práctica deportiva, etcétera, etcétera, que les permite hoy a los atletas hacer cosas que en 1930, 40, 50, 60, 70 eran absolutamente imposibles, se consideraban imposibles. La milla de los 3 minutos, me acuerdo que era una de las hazañas. El récord de Bob Beamon, por ejemplo, de México 68, que era 9,98 metros de salto largo, tardó años no sé si era 9,98, no me hagan caso, pero tardó muchísimos años en ser superado. Y sin embargo ahora es más fácil que más gente rompa el récord de Bob Beamon, que estuvo vigente durante muchísimos años. Todavía vive, por cierto, Bob, 8,90, no 9,98, 8,90. Rompió el récord por un margen de 55. Pero actualmente el récord del salto largo, como ven, tengo cosas preparadas y cosas que voy improvisando y espero que no les moleste. Está en 8,99 ya, son 9 centímetros más. La gente normal hoy hace hazañas que antes eran imposibles de hacer. Cuando te comparan a los jugadores de baloncesto de tiempos de Will Chamberlain o después de Larry Bird y Magic Johnson, o después de Michael Jordan, y los comparas con los jugadores de baloncesto de hoy, son incomparables. Eran reglas distintas, su preparación física era distinta, su estilo de tiro, el estudio que tienen las cosas, el conocimiento que hay. Yo lo veo cuando mi hijo practica mecánica de tiro. Es que hay un estudio, se ha estudiado cada músculo, cada articulación, la posición de cada cosa en cada lugar, con la mano en la pelota, para tener una ventaja pequeñísima de poder meter más tiros libres o de poder meter más tiros de media distancia, ¿no? Se ha desarrollado tanto la técnica, se ha mejorado tanto la alimentación y la preparación, que hoy esas hazañas son posibles. ¿Es bueno eso? ¿Es bueno que entonces la gente vaya y suba el Everest a riesgo aún de matarse? Pues no lo sé. No lo sé, pero creo que la diferencia deberíamos saberla apreciar, porque no somos los mismos. Aunque genéticamente seamos idénticos, no somos los mismos que en 1900. Las vacunas también juegan ahí un papel.
Y esta es la otra, bueno, aparte de la larga ristra de cadáveres que uno se encuentra, que nadie baja, porque ir a bajarlos es también jugarte la vida. Hay uno que es famoso, que es Botas Verdes, que parece que es una chica, y que se usa como marcador. Cuando llegas a Botas Verdes, das vuelta a la derecha. Es el cadáver de una persona con las botas verdes. De los cadáveres que están allí, de gente que nunca debió haber intentado el ascenso, está la basura. Dice la basura, tiran basura. Bueno, sí, ¿no? Llevarán sus botes de leche, su agua, las latas de comida, cosas en plástico, los desechos humanos. Hay quien había dicho que era el Everest era la pila de mierda humana más grande del planeta, porque te arreces a un ladito para hacerlo, ¿no? Pero no forzosamente, no hay excusados a lo largo de la ruta. Hay gente que se horroriza por lo que pasa en el Everest. Hay gente que dice que se debería controlar más el ascenso, pero evidentemente con eso perjudicas a Nepal. Y por otro lado, si alguien quiere subir, ¿quién eres tú para decirle que no suba? Todo eso no lo sé, no tengo respuestas, tengo preguntas. Pero llama mucho la atención cómo gente que hoy parece normal puede subir el Everest cuando no lo pudo hacer tanta gente durante tanto tiempo. ¿Y qué nos dice eso de nuestra sociedad y de lo mejor que estamos con respecto a los que estaban antes? Porque a lo que estamos sometidos, por supuesto, es a la narrativa permanente de que hoy todo es peor de como estaba antes. Y yo tengo mis dudas, pero sobre todo tengo datos como estos que lo ponen en duda, aunque haya consecuencias absolutamente despreciables, como la basura en el Everest. Y esto ha sido un capítulo más de... Efectivamente, no me da la vida, pero vamos y lo intentamos. No puedo dejar pasar el día de hoy sin hablar de la agenda anticiencia, las vacunas. Estados Unidos ha disminuido el número de vacunas recomendadas para los niños. Entre otras, quitó la del sarampión. Las vacunas que ya no van a promoverse incluyen, por ejemplo, la vacuna del virus de respiratorio sinticial o que es sinticial, me parece, pero que es una enfermedad gravísima todo esto. Entonces, han quitado las vacunas para la hepatitis C y la hepatitis B, la vacuna contra el rotavirus. Simplemente esas vacunas ahorran en Estados Unidos 2 millones de hospitalizaciones al año. 2 millones de hospitalizaciones al año, no es cierto, al año, en los últimos 30 años, y 90,000 muertes que han evitado esas vacunas. El virus sincitial respiratorio, el virus del meningococo, que es una de las formas de la meningitis que ataca especialmente a los niños, que es horroroso y gravísimo, aunque no te mate. La meningitis es la inflamación de las 3 capas que cubren al cerebro. Las meninges, la dura madre, la pie madre y... ¿Cuál es la otra? Fíjate, ya no me acuerdo de mi anatomía de psicología. Pero el cerebro está recubierto por 3 membranas que son las llamadas meninges. Si se inflaman las meninges, te jodan el cerebro. También contra la gripe, que la gripe a los niños parece que no les hace nada, aunque los mate de cuando en cuando. Y por supuesto contra la COVID. Mi hijo y yo ya nos vacunamos hace más de un mes de COVID y de gripe. No se quitó la del sarampión, pero es una de las que odia especialmente, por cierto, Robert Kennedy. Otra cosa que hicieron que me pareció lo más rara del mundo fue que la famosa pirámide de los alimentos que usan en Estados Unidos, donde te dicen qué debes comer primero, muchos granos, fibra,
cereales, legumbres, se llama hortalizas, y luego hasta abajo, bueno, carne, leche y queso y procesados, y eso que nos gusta mucho, pero que no deberíamos comer en tal cantidad. Y ahora hay una nueva recomendación, y lo único que hicieron fue ponerla de cabeza. Ahora te recomiendan que comas carne y te recomiendan que comas poca fibra. No sé cómo vas a echar lo que te comas de carne sin fibra, pero bueno, eso no es lo grave. Lo grave es que los casos de sarampión están aumentando en el mundo y ya son superiores a los registrados antes de la pandemia. Y aunque no han retirado la vacuna contra el sarampión, las declaraciones constantes de la gente maga y de sus seguidores en todo el mundo, de los imbéciles pseudo vendidos a las pseudoterapias contra la vacuna para el sarampión, están haciendo que más y más niños no sean vacunados. Yo creo que esto debería preocuparnos más de lo que nos preocupa. Lo que está pasando en Estados Unidos afecta al resto del mundo porque es el imperio, nos guste o no, para lo mejor y para lo peor, como decía Leonard Cohen. Pero toda esa gente que atacó las medidas para evitar muertos en la pandemia, medidas que demostradamente evitaron millones de muertes en la pandemia. No todo el que tenía COVID se iba a morir, no. Pero algunos se iban a morir y se pudo evitar que se murieran. Y otros iban a tener COVID a largo plazo. El COVID a largo plazo es horrendo. Horrendo, horrendo. Y aunque ya te hayas vacunado contra la COVID 20 veces, si hoy te da COVID, puedes sufrir COVID a largo plazo. Pero no vacunes a los niños. Esos a los que yo incluso perseguí, los antimascarillas, los que hacían manifestaciones y los que decían que toda la sopa de murciélago, no es cierto, era un laboratorio que se les escapó el virus. Ustedes saben, ¿no? El virus que por las noches acerraba un poco la reja, ¿no? Los barrotes de la reja, iba preparándolo todo, luego se disfrazó, se puso traje de un uniforme que se robó de guardia de la prisión y se escapó, entonces jodió al planeta. Cuando sabemos que los virus respiratorios van a estar viniendo siempre nuevos virus respiratorios, ya podemos, no me digan que yo lo predije, sabemos que va a ocurrir. Bueno, esa gente generalmente milita en los extremos, de la derecha o de la izquierda, pero milita en los extremos. Y hoy está totalmente a favor de lo que está haciendo Estados Unidos con sus niños. Me parece lamentable, pero también me parece lamentable que va a ocurrir con los nuestros, así que hay que ser brutalmente cuidadosos con ese tema, creo yo. Y es un elemento más que nos está regalando esta no tan nueva derecha. Porque la derecha siempre ha sido, los extremos siempre han sido anticientíficos. Estoy pensando en la anticiencia nazi y en la anticiencia de Stalin, ¿no? Bueno, ¿por qué Cuba, dice un Hollywood Master, por qué Cuba si fue una potencia olímpica y en medicina? ¿Tiene alguna opinión? Porque se invirtió en eso. Porque se invirtió en eso, como lo fue Rusia. Los sistemas de entrenamiento, la presión que se le metía a los deportistas, la forma en que se elegía a los deportistas. Decían, oye, tú eres muy bueno para esto, vas a ser campeón olímpico. No, es que yo quiero ser doctor. No. Tú sirves para esto y vienes, porque lo ordena el partido. Así se creó la élite deportiva soviética y de los países soviéticos en general. El trato que se le daba, por ejemplo, a las gimnastas rumanas, lo conocemos. Y bueno, ya cuando tenían una medalla de oro, pues ya te obligaban a ser amante del hijo del secretario general del partido, ¿no? Que fue lo que le ocurrió a Nadia Comaneci con el hijo de Ceausescu. La obligaron a ser su amante. Entonces, cuando todos los esfuerzos de un país se orientan a cosas muy estrechitas, pues evidentemente tienes éxito. La Unión Soviética buscó la excelencia deportiva, la excelencia militar. Como parte de la excelencia militar, la excelencia espacial. Y aún así perdieron la carrera espacial, aunque la venían ganando hasta el último momento.
fracasaron en su intento por llegar a la Luna. Todo lo demás, primera vez que una nave llegó a la Luna fue soviética, primera nave en órbita, obviamente el Sputnik, primera persona en órbita, obviamente Gagarin, primer animal en órbita, obviamente Laika, primera nave que llega a Marte, primera nave que llega a Venus, Venera, primera nave que cae en la Luna, Lunik. Mira, es que de pequeño estaba yo fascinado con la carrera espacial. Ganó todas menos la última, la definitiva, porque tenía un valor militar de superioridad sobre Estados Unidos en la Guerra Fría, la superioridad en el espacio, en la carrera espacial. Pero no podían hacer televisores. La mayoría, y este es un dato absolutamente estremecedor, la mayoría de los incendios en Moscú a principios de los años 90, a fines de los 80, se producían por televisores que estallaban. La calidad de todos los productos era una mierda. La vida común, la cotidiana, era bastante gris. Los avances en otras cosas, construcción, en desarrollo de acero, en electrónica, entonces, no hubo. Y en el caso de Cuba, me fui pero regreso. En el caso de Cuba, cuando Cuba tenía resueltos todos sus problemas económicos porque la Unión Soviética pagaba, todas las ocurrencias de Fidel las pagaba la Unión Soviética, he contado esto en varios vídeos aquí, se centró en ser la potencia deportiva y médica, porque el Che era médico, o en parte porque el Che era médico, no seamos simplistas, de América Latina. Y así sería un ejemplo para América Latina. Y no olvidemos que siendo brutal y siendo finalmente una dictadura de partido, la revolución cubana fue muchísimo menos brutal y asesina que la soviética o que la toma del poder en Hungría o en Checoslovaquia o en Yugoslavia o en Rumanía, en Albania. Entonces, el mundo miraba hacia Cuba y Cuba decía, pues estos son los dos puntos a los que puedo meter todos mis esfuerzos. Mejoras tecnológicas en la agricultura, ni una, y hasta hoy. No ves maquinaria en el campo cubano. Mejoras, bueno, las ideas que tuvo, ya conté aquí las ideas absurdas que tuvo para mejorar la ganadería Fidel Castro. Mejoras en el cultivo de la caña, no, pero querían cortar más caña sin cultivar más caña. Fue la famosa zafra de las, creo que eran 1,000 toneladas, que fracasó estrepitosamente. Es decir, Cuba se dejó mantener por la Unión Soviética de una manera vergonzosa, pero tenía las obsesiones deportiva, cultural, cuidado, una obsesión cultural y de medicina. Hoy no es tan buena la medicina cubana como lo era. ¿Por qué? Porque no tiene acceso. Los alumnos de medicina en Cuba no tienen acceso a los elementos tecnológicos más modernos que permiten trabajos de salud que no existen en Cuba. No existen ni siquiera en el mejor hospital, que es el Hermanos Samejeiras, que era el que atendía a extranjeros, ¿no? Ahí cobraban. Entonces, yo creo que es eso. Cuando un país se centra en una cosa, pues claro que puede sobresalir. El problema es que deja abandonado todo lo demás y a todas las demás personas que dependían de todo lo demás, que fue la tragedia de todos los países comunistas. Trump dio la espalda a Machado, nunca la apoyó en primer lugar. Eso ya lo conté ayer, rápidamente voy a decir. Por un lado, la CIA consideraba que no, y esto fue desvelado ayer por el New York Times. Por un lado, la CIA consideraba que no tenía las asideros del poder económico, que está muy aliado al chavismo. Las grandes empresas venezolanas que siguen existiendo gracias al chavismo, como las grandes empresas mexicanas están absolutamente agarradas al dobladillo de la falda de Claudia Sheinbaum. Entonces, que no tenía asidero con el poder económico venezolano, que no tenía asidero con el poder religioso venezolano, que no tenía asidero con el poder social venezolano, es decir, con las organizaciones sociales. Eso por un lado. Y por otro lado, ella se llevó el premio Nobel de la Paz que quería Trump. Y el Washington Post lo publicó, sí, el Washington Post o el Wall Street Journal, no me acuerdo. Pero uno de estos dos periódicos de relevancia, creo que el Post,
dijo que si Corina hubiera dicho no puedo recibir el premio Nobel porque le corresponde a Donald Trump, sería hoy presidenta de Venezuela. Las dos cosas seguramente tienen razones que ver. El 31 de diciembre en Russia Today México pusieron una entrevista con Dugin todo el santo día. Mira, qué raro, ¿no? Qué raro, promoviendo un imperialista racista, genocida, que propone el genocidio. Dugin, hicimos un vídeo aquí amplio sobre la ideología de Alexander Dugin. Ya pasaron 396 días y todavía el gobierno sirio no salió a cortar cabezas, torturar o secuestrar gente que se sepa. Mándale una nota a Pablo Iglesias a la base, para que lo cuenten en la base, porque el día que cayó su amigo Bashir al-Assad, el sanguinario tirano, hijo de otro sanguinario tirano, dijeron que los cortacabezas ya habían llegado, ¿no? Porque, ¿sabes? A los musulmanes les llaman cortacabezas los estadounidenses idiotas y la base. Los cortacabezas no son musulmanes, los musulmanes no son cortacabezas, pero hay cortacabezas que son musulmanes, también los hay cristianos. ¿Qué tanto te gusta Pink Floyd? Bastante, sobre todo, fíjate, más que The Wall, El lado oscuro de la luna, y más que El lado oscuro de la luna, dentro del lado oscuro de la luna, ¡ay, Dios! Se me olvida todo, lo saben. No. ¿Cómo se llama? El instrumental. Dark Side of the Moon de Studio Album de Pink Floyd. Tracklist. Instrumentación, no. The Great Gig in the Sky. The Great Gig in the Sky es lo que más me gusta de todo lo que hizo Pink Floyd, aunque tiene cosas maravillosas, sobre todo el disco que fue después de The Wall, que se refería al padre, si mal no recuerdo, del guitarrista que había estado en la Segunda Guerra Mundial. Pero The Great Gig in the Sky me parece que es una de las piezas instrumentales más estremecedoras que generó el rock de aquella época, donde lo instrumental además generalmente iba más al lucimiento del virtuosismo, no siempre. Pero The Great Gig in the Sky me parece una belleza increíble, y por supuesto la voz y composición vocal de Claire Torrey, de quien ya hemos hablado aquí. Es lo que más me gusta de Pink Floyd. No soy enemigo de él. Desde Iztapalapa, hola, faconazos. Señor Mauricio, ¿alguna recomendación para aprender inglés? Pues estudiar inglés en una academia de inglés, punto. Sí, yo no... Mi problema es que me empezaron a enseñar inglés a los 5 años. Luego me daba por leer en inglés. Leía yo la revista Mad. Leía cómics en inglés, los que tenían en Sambors que no había en español. Luego, y me los iba yo a leer a Sambors, no tenía dinero. Luego me metí en el rock. Me gustaba el rock, entonces oía yo y toda mi vida tuve clases de inglés. Entonces yo soy bilingüe prácticamente desde los 5 años. Entonces no sé cómo se aprende inglés, pero yo creo que una academia de inglés es el primer paso. Lea las preguntas completas. Tienes razón, Fabicol, lo siento. Hace poco vi un recuento de cómo el chavismo llegó a donde está. Me alarmó lo mucho que se parece a sus inicios al Morena actual. No se parecen en nada. Lealtad sobre todo. Bueno, sí, todos los partidos se basan en la lealtad. Acumulación de poder, sí, es normal. Lazos con los cubanos. No, pero no tiene nada que ver los lazos que tenía López Obrador con los cubanos o los que tiene hoy Sheinbaum con los que tenía Chávez. No, o sea, please, ¿no? Yo no sé si aquí hay alguien que dice que dije algo que no dije.
que Petro dijo algo que no tengo pruebas de que haya dicho, entonces va. Me parece importante tu opinión sobre si existe algún acuerdo bajo la mesa sobre la repartición de las zonas de influencia territorial. No. Están compitiendo entre ellas. No hay acuerdos bajo la mesa, no son amiguitos. Es que es tan infantil pensar que alguien que todos los días te dice que hay que destruir a Estados Unidos, que hay que arrasar a Europa con bombas nucleares, que Estados Unidos es la peor lacra del mundo y que tú tienes que ser el dueño del mundo y la principal potencia del mundo, te pongas de acuerdo con Estados Unidos. Es como si dices que el Real Madrid y el Barça se ponen de acuerdo para repartirse los campeonatos, o que los países que compiten en el Mundial de Fútbol se ponen de acuerdo para alternarse. Si sales a matar, y es solo fútbol, y se está hablando de cosas mucho más valiosas, no, por favor, no pienses leer mangas, no, nunca me llaman la atención. Dice Mr. Cat Crazy Cat que estuvo buscando el libro de García de la serie Cuentos para Solitarios. Está difícil encontrar una copia, sí, pero ya me consiguieron una, gracias. Se transmitió en 1999 por USA Network en el bloque de Calle 13. Sí, fue una serie que estuvo muy bien. Yo vi 2 o 3 cosas de la serie, pero no mi cuento cuyo guión escribí yo. Bueno. Dice Maite Gómez, pasar sobre tus intereses para anteponer la seguridad, dignidad y vida de tu país significa muy buen temple. Ver tus limitantes y hacer lo que se tiene que hacer es la fuerza de un gran líder. Sí, eso es lo que yo sé que es claro que ha hecho Zelensky, es claro que lo hizo Mamdani, y si lo hace Petro a mí me va a parecer excelentemente bien. ¿Qué posturas fuiste cambiando a lo largo de tu vida? ¿Qué posturas? Relevante creo que ninguna, ¿no? Fui criado muy taurino, porque mis tíos de los 2 lados de la familia, o sea, los hermanos de mi madre y un hermano sobre todo de mi padre adoptivo, eran taurinísimos. Entonces yo fui criado en un ambiente taurino, y sigo diciendo que tardé en aceptar que el toreo debe desaparecer, pero sigo diciendo que el toreo debe desaparecer por inanición y no por prohibición. Creo que eso demostrará mejor calidad humana de la sociedad al dejar morir por inanición al toreo que por una prohibición como la que quieren muchos. Pero sí, debo haber cambiado en muchas posiciones, ¿no? Pero no sé, siempre he leído a los Cowboys, a los Dodgers. Bueno, sí, por ejemplo, fui Celtic siempre que estuvo Larry Bird y Robert Parrish y McHale al frente, y ahora pues soy más de Luka y de Jokic. He descubierto el baloncesto femenino y soy el hombre más feliz del mundo con él. ¿Qué otras posturas? Siempre he sido del Guadalajara, siempre he sido del Barça. No sé, políticas pocas, políticas pocas. Siempre fui más o menos quien soy. Imagínate los problemas que tenía eso cuando era yo pequeño. ¿No te gusta Tintín? No me gusta mucho. En TikTok he encontrado a mexicanos diciendo que se debería esterilizar a los pobres. Pues son imbéciles, no les hagas caso, bloquéalos. ¿Qué les diría a estas personas? Nada. Los bloquearía y me olvidaría de ellos y de su existencia. He escuchado gente razonable hablar pestes de Pedro Sánchez, nunca con pruebas o críticas concretas, y tú has dicho no votar por él. No, cuidado. ¿Podrías hablar del por qué se van tan fuerte contra él? Mira, no voté por Pedro Sánchez en las primarias del Partido Socialista Obrero Español porque favorecía yo la posición de mantener las estructuras del partido como estaban antes
y por lo tanto me adherí a la campaña de la contendiente de Sánchez. Pero todo esto dentro de una democracia normal y corriente. Una vez que mis compañeros de partido decidieron que tenía que ser Pedro Sánchez y no Susana Díaz, el secretario general del partido, es mi secretario general, y por supuesto que voté por él en todas las elecciones en las que ha participado. Por supuesto. ¿Por qué? Porque independientemente de mis desacuerdos con respecto a la organización interna del partido, Pedro Sánchez sostiene y defiende todos y cada uno de los principios básicos de la socialdemocracia, del Partido Socialista Obrero Español. Por eso es presidente de la Internacional Socialista, porque sustenta los ideales del socialismo organizado, del socialismo y laborismo organizados, democráticos. Entonces, ¿por qué se van tan fuerte contra Pedro Sánchez? Tiene varias razones. Primero, porque le va bien, porque hace bien las cosas, porque no le han podido encontrar errores, porque solo les queda acusarlo de falsedades porque tienen miedo de no poderle ganar otras elecciones. Tienen miedo que pase algo que rompa con la imagen falsa que han hecho de él, imagen que se ha creado para poderle ganar elecciones. Si el PP aceptara que la economía española está mejor que nunca, si el PP aceptara que España está siendo el país con mayor crecimiento de la Unión Europea, el país que más desempleo ha eliminado en la Unión Europea en los últimos 5 años, si aceptara todo eso, si aceptara que hemos incrementado la inversión, si aceptara que es bueno que haya mayor salario mínimo y aumenten las pensiones, entonces estarían diciendo prácticamente vota por el PSOE. Tienen que crear una narrativa donde Pedro Sánchez es malísimo y España está muy mal. Sales a la calle y no está mal, ¿no? Pero según ellos, bueno, ahí está ardiendo cosas. Es como el comunicado de Trump respecto de lo que pasó con ICE. Así es la propaganda del PP y de Vox. ¿Por qué se van tan fuerte contra él? Porque es la única forma que tienen de ganarle. Porque es un líder a nivel España, es un líder a nivel europeo. Ahora, con el caso de Venezuela, se erigió como un líder europeo extraordinario. Es líder en economía europea y además el presidente de la Internacional Socialista. Es un personaje de una relevancia internacional como no la llegó a tener nunca Aznar, que quiso tenerla lamiéndole las patas a George Bush, hijo. Pues hombre, ¿por qué se van tan duro contra él? Porque lo odian. ¿Crees que Latinoamérica debería tener una política de defensa conjunta como la que tuvo Ucrania con recursos propios, ahora que Venezuela es una cabeza de playa de Trump? Por supuesto, pero va a ser muy difícil porque cada vez el dinero de Trump está logrando que se elija a más políticos de derecha que en vez de irse a una política de defensa conjunta con otros latinoamericanos, se van a ir a una política de lamezuelas conjuntos de Donald Trump. Hannah Arendt no era filósofa, era politóloga, claro que sí. ¿Qué opinas del mito de Diógenes? No sé. No sé a qué se refiere a eso. Bueno, se nos hace tarde y vamos a... Tenemos poco de Fito, pero vamos a hacer los comentarios y luego vemos si tenemos tiempo para Fito. Así que, con ustedes, y como siempre, nuestros comentarios temerarios. Bueno, vamos directo a esto, ya los tengo aquí. Dice Giovanni Nava 93 hace 20. Bueno, me agrada mucho escucharte, amigo. Bueno, gracias, pero soy amigo de poca gente. Solo que la socialdemocracia es la izquierda tibia, que hablábamos hace rato. La izquierda que no cambie en nada las condiciones mínimas de vida de las personas a las que dice apoyar. Y le digo, ay, mira, claro que sí. La socialdemocracia es la izquierda que no hace la revolución. Es la que no produce muchos huerfanitos para servir al partido. La que no pone gulags para meter a los que opinan distinto al partido. La que no produce hambrunas. Por eso nos odian los de la hoz y el martillo.
Porque de la hoz y el martillo, su odio de clase a las clases pudientes es muchísimo más intenso que su amor por las clases desfavorecidas. Y nosotros, antes que matar burgueses, queremos salvar proletarios, pues claro que nos van a ver, somos muy tibios. Sobre condiciones mínimas de vida de las personas, te remito al Reino Unido, España, Alemania, Francia, Noruega, Suecia y otros países en 1900. ¿Y cuál es su situación ahora desde que en los años 50 cambió todo y apareció la socialdemocracia europea moderna? Y cómo esos países no tienen la pobreza que tenían en el 1900. Y luego te pido que compares lo poco que hizo el comunismo por los suyos. Porque ustedes mantenían la miseria, el miedo y la muerte en la Unión Soviética como formas de poder y en todos sus países satélites. Y por eso ustedes se sienten calientes, fuertes, no débiles como los socialdemócratas. Son poderosos porque a falta de razón y lógica tienen el fusil y el dedito listo para tirar de él. Es la diferencia, mi querido Giovanni. Es que cuando los datos y los hechos les demuestran que Noruega, que era un país pobre, Suecia era un país pobre, Inglaterra vendía a sus niños, vendía niños. El cuento de Navidad es de fines del siglo XIX. Y todo lo que ha cambiado con las políticas socialdemócratas, no con convertirlos en un país socialista, sino con implantar políticas socialdemócratas y que la gente vive mejor, les jode horrores, porque no pudieron hacerlo en la Unión Soviética, porque no pueden hacerlo todavía en China, porque no pudieron hacerlo en Hungría, porque no pudieron hacerlo en Checoslovaquia, y además todo lo hicieron sin libertades. Y nosotros encima defendemos las libertades. No es Elton, es Elcaf. Pero es maravilloso. Miguel González 1280. ¡Ateos! ¡Ateos! Ojalá la vida los ponga en algún momento en una situación difícil o al borde de la muerte. Como por ejemplo, quedar prensados entre dos tráilers en un auto incendiándose sin la más mínima posibilidad de salvarse. O también sucumbir en medio del océano cayendo de un avión o en un naufragio como el del Titanic. O un cáncer invasivo con dolores insoportables. Lo está disfrutando el hijo puta. Un cáncer invasivo con dolores insoportables y produciendo metástasis a alta velocidad. A ver si en una de esas situaciones se llegan sin pedir ayuda a un ser supremo o pensar en su existencia. Es enternecedora, le respondo yo. La caridad cristiana, la bondad luminosa del cristiano, su amor por todos, sin importar nada, porque todos somos hermanos. Lo dijo Cristo. Bueno, todos menos ese ateo al que le deseo que quede prensado entre dos tráileres, entre otros gustos de sus fantasías sádicas y torturadoras. Eso que tienen ustedes allí son cristianos de verdad. Porque el cristianismo siempre lleva al odio, al disfrute del dolor ajeno, al sadismo y a la falta de empatía. Aunque luego en el folleto publicitario se pongan la religión del amor. Mamá. Clandestino Under dice, análisis muy flojo. Este es el que les decía yo. Análisis muy flojo. Bueno, pues, ¿cuál es el buen análisis? Nótalo. Con una clara tendencia a justificar la permanencia de Maduro en el poder. Tú me puedes decir que es lo flojo del análisis y decirme cómo hacer un análisis mejor. Eso sería una crítica razonable. Ahora, mi respuesta fue solo esto. No puedes ser tan imbécil. No puedes. Es matemáticamente un absurdo que alguien vea este vídeo y llegue a esa conclusión. Es imbecilidad nivel Grand Wizard. Y luego tenemos el siguiente concursante, Manu.c7353. ¿Cómo puedes poner como casos de extremos a la base con Fox? Por favor. Por favor, ¿qué? La base, igual que Fox, oculta lo que no le conviene. Da información editorializada según sus preferencias políticas. Manipula al espectador y tiene objetivos más ideológicos que informativos, algo declarado por el propio dueño del puesto, de Iglesias. Además, la base, como sus antecesores, ha vivido y vive del dinero público de Venezuela, Ecuador, Rusia, Irán y ahora México.
No hay más diferencia que unos defienden un polo de poder y otros defienden al otro, y ninguno se interesa en los ciudadanos como tú y como yo, más que como herramientas y escenografía. De veras, son tan parecidos que el día que te des cuenta, se te van a enrollar los calcetines solitos. Darío López. Perdón. Expropiar es robar y los chavestias nunca pagaron lo robado. Le hablé porque hablamos de la expropiación petrolera de Chávez. Yo tengo eso claro, señor, punto. Le digo, es que... Y aquí lo que me pasa es esto. ¿Es necesario mentir para hacer más horrible al chavismo? Yo creo que es lo suficientemente horrible como no sea necesario que exageres y faltes a la verdad y quedes como un puto mentiroso. Cuando podrías decir simplemente la verdad y eso es suficiente para aterrorizarnos. Mira, el chavismo nunca pagó todas las expropiaciones que debía pagar y a lo que fue condenado por tribunales internacionales. Cierto. Pero en 2012 pagó parte de un laudo arbitral a ExxonMobil. Además negoció con Chevron en 2007, con lo cual Chevron sigue operando en Venezuela. Chevron ha recibido pagos del gobierno venezolano. Además, en telecomunicaciones, Chávez le pagó $1,400 millones a Verizon, que era el responsable de telecomunicaciones, y a AES Corp por la electricidad. No pagó todas las expropiaciones, no, y muy mal. Una cosa es la requisa o el embargo de unos bienes y otra cosa es las expropiaciones que son legales y que las constituciones de todos los países tienen prevista la posibilidad de que el Estado expropie ciertos bienes por necesidad pública, por beneficio de la nación, pero que la expropiación de esos bienes se tiene que pagar a precio de mercado, como lo hizo México con las petroleras estadounidenses, británicas y holandesas cuando expropió el petróleo en 1938. ¿Ok? Que no lo pagó todo, pues no lo pagó todo y eso podemos denunciarlo. Pero no digas que no pagó nada porque cualquiera te puede venir a demostrar que estás mintiendo. Y es muy feo mentir. Dice, este está repetido, perdón. Pacar, dice, Mauricio, me gustaría saber si al margen de la existencia de Dios, que yo tampoco creo, ¿usted le da alguna posibilidad de que haya vida después de la muerte? Yo no veo ninguna posibilidad de ello. Mira, pues, lo que le dije fue nuestra personalidad depende de nuestro cerebro, al morir desaparecemos. Mira, cuando sufrimos una lesión cerebral, se afecta a nuestra personalidad, es decir, lo que somos nosotros, lo que los cristianos gustarían llamar el alma, ¿no? Si, por desgracia, al avanzar la edad padeces Alzheimer, cambia tu personalidad radicalmente. Después de la muerte, ¿el que va a seguir vivo tiene Alzheimer o tiene otra vez 30 años? ¿Cómo es eso? Lo que sabemos es que toda nuestra personalidad, nuestra forma de ver el mundo, todo aquello que es nosotros, está contenido en nuestro cerebro y su máquina electroquímica. Cuando le cortas un pedazo, cambia, pierde cosas, gana cosas, pierde memorias. Es famoso el caso, son famosos los casos de lesiones cerebrales que permiten estudiar qué parte del cerebro es responsable de qué parte de nosotros, de nuestra yoidad. Cuando eso se apaga, ¿dónde va? ¿Dónde queda? ¿Cómo puede quedar la función sin lo que cumple la función? Es como si te mueres y me digas que la digestión sobrevive a la muerte. O la circulación sanguínea. Pues no. Entonces yo no veo ninguna posibilidad de que haya nada después. Y eso lo hace más valiosa la vida, ¿no crees? Bueno, Luis Moreno MQ, además de desearme cosas guapas, dice, ¿qué opinas de Creedence Clearwater Revival y The Doors? Aunque son estilos de rock distintos, fueron contemporáneos, efectivamente. Creedence duró un poco más que Doors. ¿Quién te parece mejor y o cuál te gusta más? Y ahí es interesante. The Doors me gustaban, pero con el tiempo los sentí demasiado pretenciosos, sobre todo a Morrison. Lo ubiqué demasiado pagado de sí mismo. Y mira que he estado visitando la tumba de Jim Morrison en Père Lachaise,
en el cementerio de Père Lachaise en París. Por supuesto, es una de las tumbas que hay que visitar. Creedence me gustaba menos porque además tenía yo cierta más cercanía con el fútbol, con el rock inglés que con el rock del sur. El rock del sur tardó en entrarme, tardé en entrar en Lynyrd Skynyrd y Allman Brothers y demás. Me resultó más tardío, digamos, en mi vida musical. Pero con el tiempo me he vuelto más fan del tipo de canciones que Fogerty escribió. Creo que cosas como Proud Mary. Yo siempre pensé que Proud Mary era un clásico probablemente de los años 20 o 30, ¿no? Me quedé helado cuando me enteré que era una canción escrita por Tom Fogerty. Y Fortunate Son son dos verdaderos clásicos. Proud Mary y Fortunate Son. Y entonces en este momento yo, si me dijeras vamos a escuchar algo, quizás escucharía yo Caravan, por ejemplo, de los Doors. Pero me quedaría escuchando mucho más rato a los Creedence. Y de la misma época, pues a Moody Blues, por cierto, que es británico, claro. Martín Lex Historia. Vamos lentísimos. Bueno, Martín Lex Historia. 59.99. Mauricio, pero ¿por qué no recomiendas a Chomsky? Lo que estaba yo hablando de 3 personas a las que había que leer para ejercitar o comprender o conocer y buscar las bases del pensamiento crítico, que eran Dawkins, Pinker y Rosling. ¿Por qué no recomiendas a Chomsky? Lo primero que nada, porque es un dogmático con poca profundidad. Para él todo mal es provocado por Estados Unidos y nada más. Y esto lo viene diciendo desde los años 60, o sea, son 60 años de decir lo mismo. Sí. Cualquier cosa que pase, la culpa es de Estados Unidos. Ningún otro país ha hecho el mal jamás. Para él, además, su visión esta de sus estudios, que no son estudios, son elaboraciones filosóficas, ocurrencias y especulaciones sobre los medios de comunicación, él decidió que todos somos manipulados por los medios, menos él. Él sabe ser un ser superior. Entonces, la manufactura del consenso, según él, es la forma que tienen los medios de hacer que pensamos lo que los medios quieren que pensemos. Por eso el único rebelde es Chomsky. O eso cree él. Allí se agota su argumentación. Es una persona que negó los campos de la muerte de Pol Pot porque eran un invento de la CIA, porque nadie podía ser tan malo como Pol Pot. No, tenían que ser los Estados Unidos los malos. Por otro lado, Chomsky se define como un anarcosindicalista, enemigo del capital, que no tiene problema en pasearse en el avión de un millonario pederasta como Jeffrey Epstein. Chomsky no tiene nada que enseñar, no tiene calidad moral alguna, y todo lo que diga siempre será la culpa es de Estados Unidos. Pues mira, para eso, tanto ruido para tan pocas nueces, no me lo hace recomendable. Carlos Espíndola, 496. ¿Qué opinas de que muchas izquierdas también se oponen a la democracia, arguyendo que es un mal de Occidente? Esto es las cosas más bonitas que hay. Mira. Son tan enormemente imbéciles que no son capaces de darse cuenta de que la izquierda es un invento que se produjo en Occidente a partir de la Ilustración y se desarrolló por todo el continente europeo antes de extenderse por el mundo. Es gente que se las arregla para tener ideología sin ideas. Pero entonces me respondió Carlos, usualmente son marxistas que siguen peleando la Guerra Fría. Ya sabes, comunismo soviético versus Occidente. Entonces ahí sí yo ya, ¡viva! Pues sí, pero Marx fue un pensador occidental que basó sus ideas completamente en la filosofía alemana y que desarrolló una serie de ideas aplicables al occidente de la revolución industrial, no al Asia, ni América Latina, ni África. Y ese fue el fantasma que persiguió a Lenin, a Stalin y a Mao, que todo el diseño de Marx había sido para una sociedad industrial, pero Rusia era una sociedad agraria, prácticamente feudal. Y China era una sociedad feudal, sin él prácticamente. ¿Cómo vamos a ser buenos marxistas y buenos comunistas si no nos industrialicemos? Industrialicémonos, aunque tengamos que matar a varios millones de ucranianos y kazajos en el proceso,
la Unión Soviética, o que tengamos que matar a muchísimos más millones de personas en el proceso para impulsar nuestra industria, porque así al ser una potencia industrializada, pues ya el marxismo se nos aplica. El marxismo inventado en Alemania con base en la filosofía alemana. Que cierran a los ojos a eso es absolutamente alucinante. Sin Europa no hay izquierda. Y eso no es una virtud de un logro de Europa como región. ¡Ay, los europeos son superiores! No. Es un accidente histórico afortunado, como sin mayas el cero no habría, probablemente hubiera tardado más en aparecer. Pero tampoco pueden verlo así. Es la izquierda más movida por el odio a los enemigos que se crean que movidas por el amor hacia los desfavorecidos, que es lo que decía yo antes. Y finalmente, a los desfavorecidos los suelen usar de carne de cañón. O los suelen mandar a que maten a los ricos, porque eso les divierte mucho, como le divertía a Lenin. Alguna de las conversaciones que Bertrand Russell tuvo con Lenin, se acordaba, y de hecho es de las pocas grabaciones que hay de Bertrand Russell sobre ese tema, sobre la visita que hizo a la Unión Soviética, cuando Lenin dijo que los campesinos le servían para ir a mandar a matar a los terratenientes, y se reía mucho. Y dice Bertrand Russell, a mí no me agradó mucho eso, como buen británico que era. Y luego, dice Nicolás Eterovich, o Eterovic, 2933, no sé, los que son Eterovic, que terminan con C, yo creo que se deben pronunciar con Che. Entonces, Jokic y Doncic, pero luego dicen que no. Entonces, interesante el concepto de que todo es materia o energía, aunque esto provocó otra duda. ¿Qué son las ideas, los pensamientos, los sentimientos? ¿No son materia o surgen de la materia pero son intangibles o indefinibles? Son una función de la materia. Ahí lo que pasa es que no encuentro la respuesta que di a eso. Creo que no la copié aquí. Y nada, tendrá que esperar para la próxima semana. Pero tenemos más. Dice Mariana Vizcaya de León. Déjame ver, ahora lo encuentro, sí. Dice, Ina y Pablo Iglesias, el comunista, ¿cómo los han dejado entrar a México a hacer propaganda para la ultraizquierda? ¿Quién los financia? Es Morena, no cabe duda. Luego, lo interesante es que Ina en concreto no es comunista, es propagandista de Putin. Y Putin tiene de comunista lo que Pablo Iglesias tiene de campeón de artes marciales mixtas. Pablo se deja usar por Putin como se dejó usar por los ayatolas cuando tenía su programa en Irán por un antiyanquismo infantil. No los han dejado entrar a México, los invitaron a México. Yo conozco algunas de las personas que los invitaron a México, cercanísimos a Pablo Iglesias. Alguno que cuando venía a España vivía del Partido Socialista, pero se dedicó a promover a Podemos. Tú sabes, lealtades. Y no hacen propaganda de ultraizquierda, yo creo. Yo creo que es una propaganda un poco más insidiosa. Pero no es Morena, por supuesto, la que les paga. Es decir, se hizo el tema de quién paga el enorme, y ya lo publiqué yo aquí, hice el video sobre el lujo de las instalaciones que tiene Ina y su bandita y sus gosquecillos ladradores a su alrededor aquí en México. La oficinaza que tiene, me imagino que no estará viviendo en Iztapalapa ni en Ciudad de Nezahualcóyotl, estará viviendo en la Roma o en la Condesa o en algún lugar así guay. Y por supuesto, pues no andará en metro, ¿no? Y todo eso lo está pagando México. Todo esto lo está pagando México y es una absoluta vergüenza. Y ahora con ustedes, como todas las semanas, Elton. Me encantó sobre todo por su enorme ingenuidad. Manuero Driffer. Eres un payaso y tú, tío, y tú no eres español. Con lo de tío me hace creer que él sí es español, ¿no? Y me gustaría ser un payaso, no tengo la enorme calidad histriónica, creativa y profunda que tienen los payasos. Me limito a admirarlos, ¿no? Pero español sí soy. Bobo. Sí, soy español. Soy un problema también para esta gente, para muchos mexicanos y para muchos españoles.
Porque, claro, es que tú, como eres español, ¿qué sabes de México? Los 44 años que viví allí y el resto del tiempo que lo sigo siguiendo día tras día lo que pasa. Pero tú no eres español. No, es que sí soy. Llevo 29 años aquí y lo estoy pasando muy bien y estoy involucrado en la realidad cotidiana de España. Entonces, que eres mexicano y español, qué complicado eso es para ti. Y me encanta México y me encanta España. Y defiendo lo mejor de ambos países. Esto los pone de una mala hostia. Me pregunta Rubén López y YK7UN. ¿Usted cree que México se está volviendo parte del ecosistema de propaganda rusa? Sí. ¿Y qué sabe del petróleo que México le da a Cuba? Siempre he tenido la duda de qué ganan los países en sostener al régimen cubano. Digo, a ver, desde López Obrador y sus invitaciones a Rusia y su negativa a apoyar a Ucrania, México está dentro de la órbita rusa. Además, no olvidemos que ha tenido de asesores a gente como Jalife, ¿no? Yo no creo que eso tenga que ver mucho con Cuba, pero el apoyo que se le da a Cuba es por ideología y no por conveniencia. México, como país, no saca nada por regalar el petróleo a Cuba. Pero López Obrador y Claudia Sheinbaum consideran que al darle el petróleo a Cuba, están sustentando una ideología de izquierda que no le ha servido para nada al pueblo cubano y están luchando en contra del imperialismo yanqui. Con la pobreza de los cubanos. Es de una estupidez esto, terrible. Pero básicamente es eso, creen que son antiimperialistas. Defienden a Rusia, pero atacan a Estados Unidos y creen que son antiimperialistas. Luego, Daniela Adax, acerca de la chica que murió, es que fueron 2 semanas en las que no tuvimos este streaming, dice que sobre la chica que murió en un parto atendido por una supuesta doula que la dejó morir de una hemorragia, dice fue su decisión. Ahí perdonarán la puntualización, pero creo que es importante. Decisión, el primero C, ese después, por favor, decisión. Bueno. ¿Sabía los riesgos? ¿Tenía opciones? Fue su decisión. No sabía los riesgos. Estaba segura que era más riesgoso el hospital que el parto en casa con una señora que no sabe qué está haciendo. ¿Por qué? Porque es el mito que se han vendido entre la gente del New Age. Así que lo siento. La muerte de Stacey Hatfield, no es algo que ella decidió hacer, no decidió morir, es que no seamos crueles. Se lo dije a varios, porque varios hicieron el mismo comentario. O sea que para ti, la ignorancia de esta pobre chica, producto de un ambiente tóxico que desinforma sobre la medicina y exalta supersticiones antiguas que no servían para nada antes, tampoco sirven ahora, merece la pena de muerte. La ignorancia, la desinformación, el que vayan y te engañen, el que vivas en un mundo que cree estupideces, amerita la pena de muerte. Yo creo que no, pero bueno. Y es lo mismo aquí. Miquel Limera, te burlas de las parteras, pero es claro que no tienes ni idea del tema. Sí tengo. Averigua primero antes de hablar mal de las mujeres que han ayudado a parir a otras mujeres toda la historia de la humanidad. Es el argumento de la antigüedad, ¿no? Esto se hizo toda la vida en la humanidad, estar bien hecho. Digo, sí, mira, mataban a 20 de cada 1000 mujeres y a 1 de cada 2 niños durante toda la historia de la humanidad. Esa era la mortalidad materno-infantil. 20 de cada 1000 mujeres y 1 de cada 2 niños morían. Y esto no se revirtió con las señoras estas que tú crees que son sabias. Y son solamente mujeres que de buen corazón practican algo que es una mera superstición. Esto no se revirtió sino hasta que apareció la medicina para sustituir a la superstición. Así que ahí estamos. Y pues no, miren, tenía un montón de cosas más que quería comentar. El desmantelamiento de un... Perdón. Digo que tenía cosas que comentar. El desmantelamiento de una célula terrorista de ultraderecha, la base llamada así. Creo que no tiene nada que ver con la base de Pablo Iglesias. Y probablemente lo sea como una especie de respuesta a Al-Qaeda, que en árabe significa la base. Yo no sé por qué, sabiendo eso, Pablo Iglesias... Bueno, en fin, que hay descubrieron una organización de ultraderecha que estaba preparando a otros terroristas aquí en España y que ha sido
desmantelada. Y quería hablarles también de cómo responderles a los que traen la propaganda de Putin bien aprendidita de casa. Y por supuesto teníamos a Fito el filósofo, que hoy pues no va a poder acompañarnos, pero la próxima semana les aseguro que estará con nosotros contando algunas cosas, respondiendo a algunas de las cosas que les han hecho, pero pues háganle preguntas a Fito, ¿no? Hoy en día hay tráfico para llegar a la cumbre del Everest. Sí, por supuesto, dice J.C.B. Salinas. ¿No crees que es mejor ser agnóstico que ateo para no ser tan radical? ¿Dejar un margen? No, no hay un margen. Para no parecer fanático y por si acaso, es que no hay acaso. No hay por si acaso. Mira, lo voy a explicar todas las veces que sea necesario. Esta debe ser la 56 o 57. Cuando la gente te pide que demuestres que Dios no existe, te pone en una pequeña encrucijada. Por supuesto, lo que se afirma sin pruebas puede desecharse sin pruebas. Pero el agnosticismo es una posición filosófica. Yo no puedo demostrar que no existe Dios. Ya. O no acepto las pruebas que me dan de la existencia de Dios. Esa es una posición filosófica, si tú quieres. Una posición intelectual. Intelectualmente yo soy agnóstico. El ateísmo es la creencia o no en un Dios. Si tú tienes dudas, no eres ateo. Ay, a lo mejor sí existe y me salva. Entonces, tú eres un religioso, ni agnóstico ni leches. Yo, aparte de ser agnóstico intelectualmente, no creo que exista ningún Dios. No hay ninguna evidencia aportada por los religiosos a lo largo de toda la historia humana desde que se inventó la escritura hace 10,000 años. Ni una sola evidencia que indique que razonablemente podría existir una deidad con las características que en cada religión le dan a su deidad. Son distintas. ¿Cómo le llamas a alguien que no cree en Dios ni en el por si acaso? Yo no es parte de mi cotidianidad, no es parte de la forma en que veo la realidad, no es parte de la forma en que concibo las soluciones a los problemas de la humanidad, no es parte de lo que veo como forma de resolver problemas, no es parte de lo que veo como forma de incrementar la bondad, la ética, la moral, el bienestar, la convivencia, la hermandad, la fraternidad, la justicia, la decencia y la solidaridad entre humanos. En todo eso se puede mover fantásticamente bien sin la presencia de una deidad, de un ser sobrenatural imaginario. Eso se llama ser ateo. ¿Te guste o no? Lo siento. ¿Qué opinas de entender a Jesús el hombre con ideales comunistas utópicos no políticos? Que no es cierto. Ese fue un invento de los años 60. Como los hippies eran, como Jesús, las pinturas de Jesucristo que hacían los europeos se parecían a los hippies de los años 60, entonces Jesús era como un hippie. Y entonces si era un hippie pensaba como los hippies, y como los hippies más extremos eran comunistas, pues Jesús era comunista. No hay nada en lo que dicen los evangelios, que no sabemos si lo dijo Jesús o no. No hay pruebas. Y no hay pruebas de que nadie estuviera allí y dijera, yo lo vi decir el sermón de la montaña, yo lo vi hacer tal cosa. No, todo está contado por tradición oral 60 años después. Pero en ningún momento dado expresa que no deba haber ni propiedad privada, ni falta de Estado, ni falta de dinero, ni propiedad colectiva de los medios sociales, propiedad social de los medios de producción, ni nada de lo que podemos llamar comunismo. Simplemente una alucinación probablemente provocada por el LSD, creo yo. Hoy en día, dice J.C.B. Salinas, hay muchas empresas que se dedican a llevar gente a la cumbre y los asisten. Creo que ya no es necesario prepararse tanto y ser tan experto como antes se requería. Ya, pero finalmente son las ventajas del avance de la humanidad las que permiten que cualquier mindundi pueda llegar al Everest. Lo mejor de subir al Popocatépetl es desayunarse unas quesadillas de las que vende Doña María a orillas del cráter. Eso fue hace muchos años, ya no existe. Ya cuando yo subía, ya Doña María no estaba en el cráter.
El calentamiento global ha despejado la nieve del Everest y revela rutas más seguras, no lo sé. Dice Fabicol 2000, sí, leo completo, perdón. Di Onclieto, no sé si es bueno, pero creo que es natural por la condición humana, como la ciencia y la tecnología, el conocimiento se desarrolla, los aviones se desarrollan, no podemos evitarlo. No podemos evitarlo. La zafra de los 10 millones es a lo que te refieres, me dice Alberto Hurtado. Sí, así fue. Y fue un esfuerzo enorme, pero si no mejoras tus sistemas de cultivo, de preparación de la tierra, de combate de plagas y luego de aprovechamiento de la caña, pues no pudo ser. ¿Por qué los libertarios, según son liberales y abrazan ideales conservadores? Porque mienten. ¿Por qué Corea del Norte se llama República Popular Democrática de Corea y no tiene elecciones democráticas? Porque mienten. ¿Por qué el Partido Nacional Socialista se llamaba socialista? Porque mentía para atraer trabajadores. No te fijes en los nombres, fíjate en lo que hace. No te fijes en lo que la gente es o lo que dice ser o lo que dice ser una organización, fíjate en lo que hace, ¿no? Dice Alberto Hurtado que Fidel creía que sabía más que los científicos e ingenieros, igual que López Obrador, sí, y creía que sabía más que los ganaderos y por eso tuvo los desastres de la ganadería que intentó, ¿no? ¿Te gusta Dire Straits? Sí, fíjate, es un grupo que me gusta. ¿Llegas a sentir agotamiento emocional cognitivo por estar pendiente del escenario político global? ¿No? ¿Cómo lo afrontas? No lo afronto. Me informo a lo largo del día, oigo música a lo largo del día, veo comedia a lo largo del día, veo películas, sobre todo cortos. Ahora estoy muy metido en 2 canales de cortos de cine de muy buena calidad, que son Dust, así DUST como polvo, y Omeleto. Y hay otros. Estoy viendo otro, ahora no me acuerdo cómo se llama. Veo cortos, trabajo, leo. No vivo colgado yo del feed de CNN para nada, ni mucho menos, ¿no? Cuando algo me interesa, profundizo en él, pero lo voy viendo todo por encima entre Twitter y... Por ejemplo, tengo divididos grupos de Twitter, tengo un grupo de noticias donde tengo todos los medios de comunicación. Y cuando los medios de comunicación dicen algo que me interesa, voy y veo. Por otro lado, también comento tonterías y hablo de música y hablo de arte. No veo que haya que afrontarlo, ¿no? Es parte de mi forma de enfrentar el mundo. Las medidas de endurecimiento del Partido Socialista para combatir las mentiras y desinformación del PP, Vox, etcétera, dice Alberto Hurtado. No lo sé, llevo llorándoles largo rato. Llevo desde que estoy en el partido diciéndolo. Nos comunicamos de mierda y nos comunicamos con la gente que no nos tenemos que comunicar, que es con la que ya nos vota. No sabemos comunicarnos con los jóvenes. A veces juventudes socialistas. Ahora acabo de decir el nuevo secretario general de Juventudes aquí en Gijón que vamos a tratar de hacer un TikTok con 2 de las personas, 2 de los jóvenes que tiene, que ahora hay muchos chicos en Juventudes Socialistas en Gijón. Y probablemente hablar con la gente de Juventudes Socialistas a nivel nacional, que no es del PSOE, es una organización hermana. Pero usarlo y contarlo humanamente y no partidistamente, contarlo en su dimensión, en la dimensión real de lo que haces bien, joder. Comunicamos mal, comunicamos increíblemente mal y yo no sé qué hacer. Ojalá supiera. Las medidas serían comunicar mejor, pero ¿cómo? No sé. Haga shorts de YouTube, tiene mucho impacto, sobre todo en gente mayor, ayudaría mucho a sacarlos de la manipulación ideológica de los políticos. Vale, dame una lista de 10 temas y lo hago. Hago shorts, porque lo que hago también es tomar trozos de esto y a veces los hacía shorts, pero no tengo tiempo de estarlos editando. Por eso no tengo tiempo de hacer TikToks y por eso está Víctor ayudándome, verdaderamente está ganándose el cielo si existe, ayudándome a que esto aparezca en TikTok, porque no tengo materialmente tiempo. ¿Qué opina del abordaje del petrolero ruso? No es ruso, solo de bandera. De hecho, a uno de los buques se lucieron. Le pintaron, cuando vieron que los estaba persiguiendo una corbeta estadounidense, le pintaron la bandera rusa en el casco. No, en el casco pintaron la bandera rusa. Bueno. ¿Qué hay de la sumisión del gobierno hacia Marruecos? Pues no sé, cuéntame. ¿Cuál sumisión del gobierno hacia Marruecos? Digo, dame pruebas de que hay una sumisión
del gobierno español a Marruecos y que no está atendiendo a sus propios intereses, sino a los intereses de Marruecos. Pero demuéstralo. No afirmes, no hagas una pregunta de algo como si existiera. Oye, ¿y tu mamá sigue en la cárcel? Ese tipo de preguntas de un cobarde que no tiene nombre, Juan 13:279, son para banearlo. Pues baneado está. El amor de algunos cristianos da miedo, sí. Lo gracioso es que cuando el avión cae, un niño con cáncer, etcétera, solo demuestra que Dios no existe o no le importamos. Pero además hay otra cosa. Si solo invocas a Dios cuando estás desesperado por dolor o miedo, quiere decir que efectivamente esa es la base de la religión. El dolor y el miedo. Si quitas el dolor y el miedo, desaparece la necesidad de Dios. Por eso les gusta tanto el dolor y el miedo a los curas. Y no solo a los curas, El marxismo no se autoconsideran filósofos sino científicos. ¿No? Sí, el socialismo científico no fue tal y finalmente fue más utópico de lo que él creía que eran las propuestas de los socialistas originarios. Al menos la base tiene razón sobre Agustín Laje. No, sí, a ver, la base utiliza todo el sistema de comunicación de la KGB, el sistema soviético. 70% de realidad, 30% de ideología. 30% de mentira. Saludos desde Nesa, en la ciudad de Xochicóatl, un gigantesca barrio mexicano. No me he encontrado ella en las tortillas. ¿Qué opinas de que Estados Unidos es el principal distribuidor de drogas? Que no es cierto y no lo puedes afirmar si no lo demuestras antes. Desde Estados Unidos no salen drogas, todas entran. ¿Por qué? Porque tiene a los adictos y el dinero. No puedes vender Rolex en Vanuatu, ¿ok? Puedes poner una tienda de Rolex en Vanuatu. Habrá dos que te lo compren cuando mucho. Pero si vendes drogas en Estados Unidos, hay mucha gente que te lo puede comprar y hay una enorme tendencia a la adicción por las características de su propia sociedad. Dice Gato Come Pasvas, nunca aparezco en los comentarios temerarios, pues no recuerdo haber visto tu nick en los comentarios, porque estos no son los comentarios, este es el chat, ¿Crees que las religiones o el fanatismo religioso vaya a desaparecer en el futuro cercano? No, no creo. Creo que puede disminuir enormemente, pero desaparecer no. ¿De quiénes son los tres bustos que tiene al lado de la mesa? Son los guardianes de este canal. Para quienes no los conozcan, se los vuelvo a presentar. Este señor es Charles Darwin. Representa la enorme capacidad del conocimiento y la razón. Este señor es Johann Sebastian Bach. Representa al arte en general. Luego pondremos un pintor, pero de momento él está representando el arte en general. Este señor es Witold Pilecki. Este señor representa al valor. Este es el capitán del ejército polaco que se hizo encerrar en Auschwitz para ayudar a sus compañeros que estaban encerrados en Auschwitz. Logró hacer huir a muchos, luego ya se escapó el día que se le dio la gana, porque era un monstruo, y vio el inicio del Holocausto y escribió el primer informe, el informe Witold, que se llama precisamente, informándoles a los aliados que Alemania había emprendido la aniquilación industrial de seres humanos por el delito de ser judíos. Finalmente, este es el pensamiento crítico militante, porque es Velma Tinkley de Scooby-Doo, es la que se encarga de quitar la máscara al monstruo y al fantasma y al vampiro y al hombre lobo y decir, ¡ay, mira! Era Iker Jiménez o Jaime Maussan. Entonces, estos son los guardianes. ¿Consideras que el idioma inglés deje de ser el más importante en este siglo? Difícil, ¿no? Difícil. El latín, pues después de la caída de Roma, el latín siguió siendo la lengua franca de Europa durante muchísimo tiempo. Es una lengua franca. No es que sea importante, es que es el más hablado. Y el más hablado tiene la mayor cantidad de vocablos y de vocablos técnicos, porque todos los técnicos se comunican en inglés, técnicos científicos, académicos, etcétera, etcétera. Entonces, no
No lo veo, ni veo para qué. No entiendo esto. Dice un proyecto de ley en Perú para una construcción de una carretera en la selva que coincide con los sembradíos, pozas de maceración y rutas de transporte de coca. Saludos desde Perú. Pues, inteligentes. Bueno, con esto llegamos al final, 11 minutos tarde, pero bueno, empezamos también un poquito tarde. Nos vemos la semana próxima, el miércoles. Espero tener una de 3 cosas que tengo en mente. Además, tengo una entrevista maravillosa con una antropóloga española sobre el tema más extraordinario, que es cómo los seres humanos se cuidaban en sociedad desde tiempos inmemoriales. Cómo el invento del individualismo libertarianote es una patraña antinatural, antihumana, antisocial, antiecológica y antisupervivencia. Porque como le digo yo a cada uno de ellos, si quieres ser absolutamente individualista, te desnudas, te das un golpe en la cabeza para que se te olvide lo que te enseñó tu sociedad y te vas solito a la selva. Una semana vamos por tus restos, por si tu familia los quiere enterrar. Además, por supuesto, el próximo jueves nos vemos aquí de 7 a 10 de la noche para echar todo este rollo que echamos mientras se pueda, y con su apoyo igual se podrá muchísimo tiempo más. Entre tanto, de aquí a que pase todo eso, muchísimas gracias. Y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.